Muy buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos para que se terminen de conectar e iniciamos con el evento Cómo gestionar el riesgo de corrupción dentro de las organizaciones. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar titulado Cómo gestionar el riesgo y la corrupción dentro de la empresa. En nombre de Guate Íntegra, con la colaboración de BDO, queremos darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Paola de la Torre y seré su moderadora en este evento. Es un honor para mí realmente compartir este espacio con ustedes, donde abordaremos un tema crucial para la integridad y sostenibilidad de las organizaciones. Hoy contamos con la participación de tres destacados expertos en la materia. Diego Reitano, gerente de Governance, Risk and Compliance en BDO. Luis Castillo, socio líder de Risk Advisory Services en BDO Ecuador. Y Mónica Estrada, partner en Forensic Investigations en BDO México, quienes nos compartirán sus conocimientos sobre mejores prácticas y estrategias para mitigar los riesgos de corrupción en las organizaciones. También hablarán sobre cómo gestionar los riesgos asociados a la corrupción, cómo llevar a cabo investigaciones forenses eficaces y cómo éstas realmente pueden ser parte integral de la gestión de riesgos. El evento se desarrollará en dos partes. En la primera, cada uno de nuestros ponentes realizará una exposición individual sobre la temática que acabo de mencionar. Una vez concluidas las presentaciones, estaremos en la segunda parte, que será un panel de discusión. Aquí, como moderadora, les haré una serie de preguntas a nuestros panelistas para profundizar en los temas abordados. Dicho esto, queremos fomentar realmente una participación activa de todos ustedes, por lo que al final de cada espacio de exposición y durante el panel abriremos unos minutos para responder unas preguntas. Les instamos a que desde el primer momento empiecen a colocar sus preguntas en el chat de la plataforma para ir atendiéndolas en el momento adecuado. Estaremos atentos para asegurarnos de que todas las inquietudes sean atendidas y sin más preámbulos, damos inicio a este enriquecedor webinar. Le doy la palabra a nuestro primer ponente, Luis Castillo. Adelante, Luis. Muchas gracias, Paola. Un gusto por mi parte tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Grato el ver tantos participantes unidos en este momento. Un saludo especial a todo el público de Guatemala y de las diferentes partes de Latinoamérica que nos están acompañando. Y hablar de gestionar el riesgo de corrupción dentro de la empresa cada vez se ha vuelto más importante, sobre todo por los diferentes casos que se pueden ir viendo en Latinoamérica y en el mundo y que generan temas de fraude y que dan pérdidas económicas significativas a las organizaciones. Y hablar de corrupción, básicamente, para empezar, quisiera mencionar algunas estadísticas en donde lo que nos menciona el Transparencia Internacional sobre la percepción de prácticas no éticas y sobre la implicancia de la alta dirección sobre combatir el fraude. El primer punto que tenemos que tener claro es que la lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad mundial y en uno de los principales problemas que tienen que combatir las empresas. Y por supuesto, dentro de nuestra región es una de las principales anclas para mantenernos en el subdesarrollo. Estas estadísticas nos mencionan que aproximadamente $1 billón están invirtiéndose en temas de soborno,
enriqueciendo a los corruptos y, por supuesto, robando el futuro a las nuevas generaciones. En prácticas no éticas justificadas por los empleados, podemos ver algunos índices que me han llamado mucho la atención y que nos generan algunas problemáticas que debemos tener en cuenta. El 56%, como se puede ver en la lámina, afirman que su empresa ha maquillado la información financiera e incluso no lo ven como un tema fuera del mercado, sino más bien como parte del proceso. El 36% acepta que ha negociado descuentos retroactivos con proveedores, el 14% ha solicitado a proveedores retrasos en la facturación, el 34% ha aceptado que se hace regalos personales para conseguir un negocio, el 31% ha entregado temas de entretenimiento u ocio para conseguir un negocio o una meta, y el 16% acepta que incluso ha entregado ya pagos en dinero, en metálico como tal. Entonces, como se puede ver dentro de nuestra región, el tema de la corrupción, del fraude, incluso se lo está viendo como algo normal. Se lo ha normalizado tanto que en este caso las empresas al momento de hacer una encuesta, los funcionarios de una empresa al momento de hacer una encuesta no lo consideran una práctica no ética. Y aquí viene un tema fundamental que es la implicación de la alta dirección, que es clave para poder combatir el tema de fraude. Y aquí hay otro dato que menciona que el 56% sí reconoce que la alta dirección comunica su compromiso con las políticas antifraude y anticorrupción, pero apenas el 25% afirma que la dirección lo está haciendo de manera clara y que está transmitiendo adecuadamente. El 16%, es decir, menos del 20%, califica como buenos los estándares éticos y apenas el 26% afirma que los estándares de ética han mejorado en su empresa durante los últimos 2 años. Es imperioso cada vez más el que los negocios y la ética vayan de la mano. Aquí quiero mencionar una frase con la que quisiera iniciar, en donde Antonio Argandoña menciona eso, que la ética y los negocios son dos conceptos que no siempre van de la mano. Sin embargo, en este momento la buena salud de las empresas dependen de la ética y no solo que se perciba como algo adicional, sino como un valor fundamental para medir el desempeño de nosotros como profesionales. En BDO hemos trabajado en algunos aspectos, hemos hecho procesos de implementación de temas de compliance, hemos trabajado en procesos de investigaciones y cada vez vemos esa necesidad que se convierte en algo fundamental para las generaciones actuales. Ser sostenibles en el tiempo, una empresa para ser sostenible en el tiempo tiene que tener aspectos que no afecten al medio ambiente, que no afecten en el tema social, pero que también tienen una gobernanza ética. Hace algunas décadas, en los 70, en los 80, era muy común ver que muchas empresas lanzaban sus productos sin pensar en la afectación de la salud, del medio ambiente como tal. Hasta ahora lo estamos viendo, claros ejemplos de que se sigue manteniendo, pero que en estas circunstancias cada vez es menos viable. Es fundamental, como menciono, el tener claro qué aspectos se tienen que corregir, y para eso uno de los puntos de partida es analizar los riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos que pueden generar corrupción dentro de la organización? Y ahí me voy a detener a hablar de cada uno de estos para que los vayamos identificando dentro de nuestras empresas y podamos ir buscando controles y métodos de mitigar dichos riesgos. Uno de los primeros es la falta de ética y valores institucionales. Si los empleados no saben qué está bien o qué está mal, esta ausencia de cultura ética dentro de la empresa va a facilitar comportamientos corruptos como tal. Las oportunidades y falta de controles. De la misma manera, si no existe un proceso en donde haya auditorías, controles establecidos, controles robustos y una supervisión efectiva, la falta de auditorías internas y externas van a permitir que las actividades corruptas pasen desapercibidas o no sean identificadas. También hay temas como presiones para alcanzar las metas. Muchas veces las organizaciones tienden a poner metas por fuera del mercado o incluso metas demasiado exigentes o irreales, que lo que van a hacer es generar una presión dentro de los empleados que puede llevarlos a tomar atajos y a participar en actividades corruptas como tal para cumplir esas expectativas. Otro tema que debemos considerar es un ambiente competitivo. Cuando hay una alta competencia en el sector, los empleados van a buscar realizar prácticas corruptas para obtener ventajas sobre su competencia y asegurarse contratos que pueden, o para asegurarse contratos para acceder a mercados específicos
con aspectos relacionados a fraude. Los factores económicos, eso es otro indicador, un riesgo que en este momento en nuestras economías lo estamos teniendo. Acá en Ecuador, en los últimos años estamos pasando por una recesión económica. Este año, sobre todo, tenemos incremento en los impuestos, tenemos posibles eliminaciones de algunos subsidios y esta necesidad económica, tanto a nivel personal o empresarial, va a ser un fuerte motivador de corrupción. La inestabilidad económica, por supuesto, y los bajos salarios pueden motivar a que los empleados busquen complementar sus ingresos o completar sus ingresos con prácticas no éticas como tal. Otro riesgo que debemos considerar es la cultura organizacional y el liderazgo. Las empresas con una cultura organizacional que tolera o que incluso puede estar fomentando la corrupción es otro riesgo que debemos tener en cuenta. Incluso si es que los altos directivos pueden ser percibidos como corruptos, ese mal ejemplo se va a extender a toda la organización. Temas de relaciones y redes, hay particularidades en ciertas industrias, por ejemplo, en el sector público, donde hay ciertos estándares como lobbying que pueden en algún momento generar temas de corrupción relacionados, por ejemplo, a temas de soborno, a temas de monopotismo o favoritismo en particular. La impunidad, el que los empleados perciban que si hay un acto de fraude no es castigado o no es corregido adecuadamente, esto va a hacer que los empleados crean que no hay acciones, no serán sancionados y están más inclinados a participar en temas y actividades corruptas como tal. Y por último, otro de los riesgos que debemos tener en cuenta son las regulaciones y las leyes débiles. Si no hay un adecuado marco legal que sancione los actos de corrupción, esta falta de marco legal robusto y que no haya una aplicación estricta de la ley va a contribuir a la corrupción como tal. Esto para iniciar, básicamente, y para que tengamos claro cuáles son los riesgos que debemos tener presente al momento de evaluar una adecuada gestión del riesgo de la corrupción. Ahora, ¿cómo podemos gestionar? Hay algunos temas en particular que debemos considerar y por mi parte le voy a dar la palabra a Mónica para que los analice y por este momento les agradezco en este primer momento, en esta primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias Luis, gracias a quien está coordinando este gran esfuerzo. Y sí, efectivamente, dando seguimiento a esto de la gestión de los riesgos de corrupción, porque yo les explico siempre que hay etapas y esas etapas son las que hay que entender en qué momento estamos de la compañía y también algo que les digo siempre, de lo general a lo particular, antes de gestionar los riesgos. Primero hay que entender cómo está la situación mundial, por ejemplo, la pandemia, y luego me voy al país. Bueno, como saben, soy de México, entonces entiendo el país, quién lo está gobernando, qué pensamientos, y luego de ahí me voy a la industria, cómo está la industria en la que voy a revisar o la que voy a gestionar. De ahí ya me iría a cómo está la empresa, la que voy a gestionar. Tienen los recursos para hacer una buena gestión, las herramientas, el personal, todo lo que conlleva hacer una muy buena gestión. Y de ahí entonces ya me voy al área y luego me voy a la persona que lo está, ¿no?, gestionando, operando. Como ya lo comentó Luis, y en la parte, ¿no?, particular, en la parte general hay que entender muy bien cómo estamos situados y una vez que yo ya tengo todo ese panorama, no le cambien. Todo ese panorama, entonces ahí yo voy a empezar a ver. De aquí, entonces ahora sí, desarrollo una cultura ética, implemento controles, tengo que hacer un plan de ver dónde están los ciclos importantes, luego hay que establecer mecanismos de denuncia. Este es muy, pero muy importante. Una de las estadísticas que nos marca la prevención de fraudes siempre va a ser el mecanismo de denuncia anónima. Esto es una gran ventaja porque lo pueden hacer, que sabemos que a lo mejor un 60-70% pudieran ser chismes, malos comentarios, quejas, etcétera, pero ese otro 30 sí es un muy buen tema de prevención. Y si no, a lo mejor ya está de detección. Eso es muy importante. Ese es así uno de los tips que les daríamos marcadísimos en la gestión de riesgos. Y luego estaría la evaluación y gestión de riesgos. Esto normalmente tendría que ser desde un experto que te ayude a hacer ese mapa.
Si bien lo tenemos que gestionar con las compañías, pero debe ser un experto. Luego está el cumplimiento, eso es importante. Dentro de lo que yo voy a tener del plan de gestión de riesgos, también debo de ver cuál es el cumplimiento de las leyes que estén aplicando en ese país. En Latinoamérica, pues normalmente son casi similares, en algunos tienen particularidades, entonces yo me debo de apegar a lo que esté diciendo el país. Como dijimos, de lo general y me voy a lo particular. Luego estaría fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la relación de terceros. Este es muy importante, la relación de terceros. La relación de terceros es el famoso due diligence, hacer revisiones, hacer backgrounds, hacer revisiones de antecedentes. Si los doctores, con quien tú vayas de especialista, te va a hacer ahí un checklist. Así igual, si vas a meter a alguien a tu casa, pues hay que gestionar dónde está, si este cliente sí es bueno, si sí me va a pagar, si tiene solvencia, igual que los proveedores. Si me va a responder, no me va a responder, tiene la solvencia para poder él también ejecutar, no sé que me vaya a dejar ahí a la mitad de mi producción, no sé, ahí tendríamos que ver. Entonces, toda la revisión de terceros es muy, muy importante. Ahora sí, por favor. La otra, ya hablando de una gestión de riesgos, estos puntos son muy, muy importantes ya de desarrollar. Si en la parte en donde, y yo lo entiendo, porque hay empresas medianas, chicas medianas, en las que no alcanza el presupuesto, pero por lo menos lo mínimo que se espera que se tengan de las empresas serían las que deberíamos de tener. Una de estas es el desarrollo de una cultura ética. Desarrollen, por favor, su código de ética. Ahí lo tienen, a veces lo tienen muy bonito, pero no le dan seguimiento o no le dan un entrenamiento oportuno. Es muy, muy importante que tengan actualizado el código de ética y que esté firmado por los empleados. Un liderazgo ético también es muy importante. Siempre les digo quién comete los fraudes y los actos de corrupción. Personas. Pues personas yo debo de gestionar cómo voy a tratar a las personas. Hay buenos líderes, también con el famoso tone of the top. Vamos a ver qué dice acá arriba para que se vaya permeando o lo que yo diga implemente, entonces también se vaya ejecutando. También eso es bien, bien importante que lo tengan en cuenta antes de hacer una gestión de riesgos. Y obviamente, como les decía, la capacitación. Por favor, hagan mucha capacitación en esta parte de actos de, ¿no? Algunos ejemplos de anticorrupción, qué les pasaría, cuáles serían las consecuencias de generar un fraude, robo, abuso de confianza, etcétera. Implementar controles internos efectivos, esta sí la va a subrayar, efectivos. No tanto que ahogue la gestión, la operación, pero no tanto que esté tan abierto. Sí es muy importante hacer una muy buena planeación y gestión de todos estos controles para ver qué van a mitigar y qué operaciones hay, cuáles son mis riesgos y qué controles voy a poner para mitigar esos riesgos. En ese orden, identificar actividades, cuáles son mis riesgos de estas actividades y los controles que voy a mitigar. Entonces ahí tendríamos que sentarnos uno a uno, ir viendo y es todo un plan, es como tener la planificación de todo lo que tengo en mi compañía por áreas, por personas, y yo ahí ya voy determinando. En estas tres sería las auditorías internas, segregación de funciones, monitoreo y vigilancia. En el tercero es establecer mecanismos de denuncia, ya lo dijimos, muy, muy importante. Si bien puede ser que no, a lo mejor también la gente no tenga tanta confianza de hacerlo, no importa. Ustedes como empresa estarían necesitados de hacer e implementar este mecanismo de denuncia. No es muy tardado, la verdad es que ya lo hemos implementado, hacemos un plan, decimos qué áreas, cuántas personas, el número de personas, qué son los relevantes, etcétera, y ya se van a mandar los correos para que ellos puedan, la gente o todos los empleados puedan gestionar sus denuncias. También es esto de los canales de denuncia, me gustaría también puntualizar que no se satanice, o sea, no es tanto que no funcione o que sí funcione, es una media en la que yo me voy a prevenir. Yo, empresa, estoy evitando ese riesgo de oportunidad, porque entonces a mí me pueden decir con tiempo. Si ya me lo dicen pasado el evento, bueno, de todos modos yo podría gestionar. Entonces, es muy bueno que lo tengamos, aunque no se ocupe. Qué mejor que no se ocupe
porque quiere decir que está bien, o también me preocuparía de que a lo mejor los empleados o los terceros no están sintiendo tanta confianza de hacerlo. Entonces, es una muy buena promoción de decirles que está ahí, la empresa está presente. Luego estaría la evaluación y gestión de riesgos, la identificación de riesgos y un plan de acción. Eso es una tarea titánica, pero una vez que se hace, solamente se va monitoreando y lo vas monitoreando y vas mejorando. Y ahí eso, con ese plan lo podemos seguir gestionando. La siguiente, por favor. Mm. ¿La puedo yo mover o alguien me ayuda? Ah, los otros serían los cumplimientos y aplicación de la ley. Ahí, puntual, ojo, ojo, aquí sí debemos de ser muy claros y debemos de tener cierta experiencia en la aplicación de leyes y cómo se van a aplicar. Siempre les digo, hagan unos murales, que les digan ahí cuánto de cárcel, cuánto de multas, penalizaciones, ¿verdad? Para que por lo menos lo tengamos antes. Hay otra cosa que me gusta decirles. Siempre entre el bien y el mal, todos tenemos un bien y un mal, pero hay una línea delgada para poder cometerlo a la que yo le llamo conciencia. Entonces, si yo ya tengo la información de lo que va a pasar, si yo lo cometo, ya traigo la conciencia y entonces me detengo. Aquí, uno de los tips que les digo es concientizar a los empleados y que estén alerta tan todo el mundo, porque cuando ya les cometen, entonces ya se sienten defraudados, pero hay esa línea delgada, seguirla promocionando. Y eso también va relacionado con la capacitación, estar atentos, estar observando. Luego, fomentar la transparencia y rendición de cuentas, muy importante. Mucho esto lo tenemos en el gobierno, ¿no? De cuántas propiedades, qué negocios, ta, ta, ta. Luego, las relaciones con terceros, lo que decía de la debida diligencia. La revisión, vamos a ver las cláusulas contractuales, eso también, por favor, así, de verdad, súper ojo. Cada vez que nosotros hacemos investigaciones de fraude, nos damos cuenta que no tenemos una base, la empresa no cuenta con esa base mínima que debería de hacer para una prevención. Aparte de los canales de denuncia, las auditorías, las cláusulas en los contratos, por favor, tengan un área así es más específica, ya sea de compliance o sea de legal, donde específicamente vean esas cláusulas contractuales y vean que no les vaya a perjudicar en algún futuro. El- la que sigue, por favor, porque ya estamos en tiempo. Ustedes me dicen, ¿eh? No sé, Paola, Luis, me dicen si ya estamos en tiempo. La que sigue, por favor. Mm, Bueno, con eso sería mi participación. Ya les dimos dos, tres tips en los que nos pudiéramos orientar mucho en el riesgo de corrupción. Estos ya van a tener el material, entonces ya yo les digo, siempre casi les tratamos de dar el mapita para que lo impriman y ustedes hagan un checklist, si lo tengo o no lo tengo, si lo tengo o no lo tengo. Estamos a sus órdenes y aquí continuamos con el programa. Gracias. Sí, muchas gracias, Mónica. Básicamente, el objetivo en este momento ha sido darles una introducción de cuáles son los riesgos y cuáles son los principales mecanismos de abordar los riesgos. Uno de los temas que mencionaba Mónica y con los cuales podemos gestionar de manera eficiente y uno de los mecanismos que incluso las estadísticas nos mencionan que nos ayudan a detectar de mejor manera o incrementan la detección del fraude son los canales de confianza. Y para eso le voy a dar la palabra a Diego Reitano, que nos va a ayudar mencionando estos temas en particular y cómo gestionarlo dentro de nuestra organización. Bueno, muchas gracias a vos, Luis, muchas gracias a Mónica. Bueno, buen día para todos. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo todo lo que explicó Mónica y Luis, cómo esto se complementa con el canal de Línea Ética. Entonces, les voy a pasar a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, para empezar esto, vamos a empezar por un poquito anterior. ¿Qué es la ética para ustedes? Los invito, si quieren, a compartir en el chat qué es la ética para ustedes. En una palabra que me definan para ustedes qué es ser ético, qué es ética. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, honestidad. Entonces acá quiero leer el chat de ustedes que para ustedes qué es la ética. Les doy 20 segundos.
Bueno, van a aparecer palabras como estas: valor, honor. Es una elección, ¿no? Ser ético en la vida es una elección. Yo puedo ir por el canal de ser ético o por no ser ético. Integridad, conciencia, moral, principios, honestidad, hacer lo correcto, tiene que ver con la justicia, con la responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de ética, generalmente hablamos de todos estos principios que tenemos como personas. Entonces, ahora cuando hablamos de línea ética, todos estos principios conllevan a qué es una línea ética. Y la línea ética se puede definir como un sistema que permite a los empleados denunciar de forma anónima o no. Y acá les pongo un freno. Es importantísimo que cuando hablemos de líneas éticas tengan la posibilidad de tener anonimato. Y muchas veces en los problemas que nos surgen con las empresas que tenemos es que al tener una línea ética, generalmente un canal de 0800, un canal web, un canal de mail, administrado por la empresa y no por un tercero, esta posibilidad de anonimato no existe. Entonces, cuando nos vienen a preguntar y nosotros consultamos y les preguntamos, ¿tienen línea ética? ¿No tienen línea ética? Y me dicen que sí. Y cuando les preguntamos cuál es el canal y nos dicen un mail o un 0800, y ahí cuando seguimos indagando y preguntamos, ¿y qué cantidad de denuncias tienen? Bueno, ahí nos encontramos que las denuncias que reciben son pocas, pero es por este punto. No es fácil teniendo una línea ética dentro de la empresa con un canal 0800 o mail, garantizar el anonimato. Siguiendo con la definición, podemos denunciar conductas inapropiadas, fraudes o cualquier tipo de actividad sospechosa que afecta a la empresa. Entonces, acá por un lado, es todo lo que es fraude y también es todo lo que es contra la cultura de la empresa, contra el código de ética, maltrato, discriminación, acoso, faltas de respeto. Entonces, la línea ética engloba un poco todos estos tipos de faltas al código. Además, es importante destacar la importancia que tiene un canal de línea ética en una empresa, ya que no solo ayuda a detectar los fraudes y conductas inapropiadas, sino que también mejora la cultura ética y el clima laboral. Es esto que le estoy hablando. Tener una línea ética en una empresa definida ayuda mucho con el tema de fraude, pero también ayuda mucho a levantar la cultura ética que nos contaba recién Mónica. Siguiendo con la presentación, les voy a contar 5 aspectos importantes de tener un canal ético en las organizaciones. Por uno, estamos con el aumento de la transparencia y la responsabilidad. Lo que hace esto es que permite a los empleados que se sientan seguros para denunciar. Entonces, si vos permitís a los empleados que tengan la seguridad de denunciar, si vos le das a los empleados la capacidad y de la organización le asegurás que vos tenés una política de no represalias, que en caso que ese empleado denuncie no vas a tener represalias contra él y lo vas a cuidar, lo que va a ayudar es que te vaya aumentando a vos la transparencia. Entonces, el empleado va a estar seguro de poder hacer una denuncia, de poder hacer una denuncia de fraude, de si detecta un fraude, de denunciarlo. En caso que vos no le des esta parte de no represalias, yo les aseguro que la línea ética no funciona. Y esto va de la mano del punto 3, que es mejora de la cultura ética y el clima laboral. Si yo tengo una línea ética, lo que va a hacer es que al empleado poder denunciar cosas a la compañía y poder denunciar fraudes o poder denunciar la parte de hubo una falta de respeto, recibí un acoso, recibí una discriminación, va a ser que la persona que es el denunciado, si esto se comprueba, va a sentar precedente. Entonces, esto lo que va a hacer es que en la empresa el clima aumente, que sea más transparente, que las personas se cuiden. Ah, mira, tengo una línea ética y hay una política de sanciones. Ah, no, mira, yo me tengo que comportar de esta forma. Yo ya no puedo faltar al respeto a nadie, no puedo acosar a nadie, no puedo tratar mal a las personas, no puedo hacer temas de fraude. Si bien ya sabemos que no se puede, teniendo un sistema ético atrás y un comité que va a estar a cargo de todas las investigaciones, lo que va a ayudar es que aumente la cultura ética, que disminuya la cantidad de fraudes, que las personas se sientan como, ah, no puedo hacer lo que quiero. Entonces, esto va a estar ayudando acá. Y con la parte de fraude específico, que es el punto 2, que es prevención y detección de fraude y conductas inapropiadas. Esta es una herramienta para que tanto los empleados como los terceros puedan hacer las denuncias. Vos podés tener, por un lado, una denuncia interna, por ejemplo, muchas veces lo hacen las áreas de auditoría, cuando hacen alguna auditoría y se dan cuenta de que hay un fraude, o una denuncia externa, que puede ser un tercero, por ejemplo, se da mucho en las áreas de contrataciones y compras, eh, que algún comprador le pide alguna comisión para poder darle, o en alguna licitación, entonces se recibe mediante la línea ética,
se reciben este tipo de denuncias de un tercero donde dice, por ejemplo, que el comprador tal le pidió una comisión para poder adjudicarle la licitación o adjudicarle esta compra directa. Entonces, también a esto es donde viene la línea ética ayudar con la parte de fraude. Cuarto punto importante, sirve para cumplimiento de normas y regulaciones. ¿Sirve? Sí. Ahora, lo que siempre yo, desde acá, desde nuestro rol, le decimos a la empresa es, está buenísimo que vos tengas una línea ética para cumplir una normativa, para cumplir una regulación, pero lo que no sirve es que vos tengas solamente la línea ética para cumplir una regulación. ¿Por qué? Porque esto significa que vos no vas a estar involucrado, lo que decía Mónica, el top up the top. Si solamente vas a tener una línea ética para cumplir la regulación, no vas a cuidar el clima ético, no vas a cuidar la reputación, no vas a bajar línea de arriba para abajo de lo que tenés que tener. Entonces, si bien sirve para cumplir, es importante que todo el resto se cumpla, la responsabilidad, la transparencia y el mejoramiento de la cultura. Y por último, una distinción es tener una línea ética tercerizada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando vos tenés un tercero independiente, el tercero está entre el denunciante y la empresa. Entonces, ¿qué pasa si hay una denuncia anónima que se recibe por correo? Si vos fueras la empresa y directamente recibís esa denuncia, ya automáticamente cuando recibís esa denuncia, estás conociendo a la persona que te hizo la denuncia y estás conociendo los datos. En cambio, cuando vos tenés un tercero y recibe ese correo, el tercero le va a preguntar, ¿querés hacer esta denuncia de forma anónima o no? Supuestamente que te diga que no. Bueno, ok, te dice que no, vos cuidás al anonimato. Entonces ahí mantenés la confidencialidad y el anonimato. Lo mismo pasa en los canales telefónicos y lo mismo pasa cuando llega una denuncia por web, cuando vos tenés una línea ética tercerizada, lo que se define en el medio de la implementación es un protocolo de derivación de casos. ¿Esto qué es? ¿Qué personas dentro de la organización van a conformar el comité? Y dentro de esto es, ¿qué pasa en caso que haya algún denunciado dentro de ese comité? Generalmente en el 95% de los casos lo que se hace es, se lo excluye la derivación. Entonces, supónganse que yo estoy en el comité, que BDO recibe la denuncia, yo estoy denunciado en ese comité, dice que Diego Reitano fue el denunciado, lo que va a hacer BDO en este caso es excluirme de la derivación y yo nunca enterarme que hay una denuncia. Eso es la importancia de que haya una línea ética terciarizada. Yo ahora les voy a contar un poco de todos los aspectos que pueden hacer fallar un canal ético. Con el solo hecho que uno falle, es muy posible que el canal ético falle. Uno de los principales es la falta de compromiso y el apoyo de la alta dirección. Esto es puntual, es lo que decía Mónica. Si la alta dirección no está comprometida en mantener la cultura, en dar el ejemplo, en ser el modelo, la línea ética no funciona. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros vemos que el gerente general trata mal a las personas, es imposible que un empleado que está en un rango muy inferior diga, mira, el ejemplo que me está dando este gerente es que está tratando mal a las personas. Acá no hay una cultura ética eh, desde la alta dirección. Bueno, eso pasa. Es lo mismo que pasa en la vida. Si vos como padre das un mal ejemplo al hijo, es muy probable que tu hijo salga haciendo las cosas mal. Entonces, es esto, es estar involucrado. Acá se hacen muchas capacitaciones y siempre que hacemos una capacitación, los mandos altos, siempre lo que recomendamos es muestren iniciativa, muestren que están comprometidos, den el ejemplo. El segundo factor que puede que falle es falta de confidencialidad y anonimato. Esto es más o menos lo que yo les decía, ¿no? Si por alguna razón el anonimato o la confidencialidad se ven violadas, la línea ética no va a funcionar. Y les voy a poner un ejemplo. Yo, Diego Reitano, hago una denuncia. En algún momento el círculo de confianza del comité dice, uy, mirá, Diego Reitano le hizo una denuncia a tal persona, yo no la hice anónima. Eso está violando la confidencialidad. Yo, Diego Reitano, es muy probable que diga, ¿sabes qué? Esta línea ética no funciona, porque la verdad que varias personas se enteraron que yo hice una denuncia. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No me cuidaron como denunciante. Lo mismo es con el anonimato. Si la denuncia es anónima y el sistema no deja que sea anónima o este anonimato se pierde, va a pasar que nadie va a poder confiar en la línea. Entonces, yo cada vez que capacito al comité, siempre los capacito diciendo, entender a qué personas van a estar en el comité, que entiendan que esto no, que tiene que ser un círculo de confianza, que ellos tienen que tener confianza en las personas del comité y que nunca algo que pasa en la línea ética tiene que ser
comentada por el resto de la organización, salvo que la organización tome alguna medida y diga, bueno, debido a una denuncia X y no dar tanta información, pasó esto y la empresa decidió esto. Pero hay que cuidar mucho la confidencialidad y el anonimato de las personas. Otro tema que también mencionó Mónica ahí es falta de conciencia y capacitación de los empleados. Vos tenés que capacitar a los empleados, que tenés un código de ética, que tenés políticas, para qué sirve la línea ética, qué se puede denunciar de la línea ética, cuál es la cultura de la empresa respecto a ética, qué tolera y qué no tolera la empresa. Mirá, la empresa no tolera la corrupción, no tolera la falta de respeto, no tolera la discriminación, no tolera los fraudes, no tolera la falta de respeto, no tolera los acosos. Entonces, ¿hay que hacer una capacitación a los empleados? Sí. ¿Una sola? No. Siempre lo que se recomienda es, si haces un programa de integridad o implementas una línea ética, es hacer una primera. Luego, generalmente, cada vez que ingresa algún empleado, se hace en el onboarding. Cada vez que ingresa, se le da una capacitación de que hay una línea ética, que hay un código de conducta, que hay un código de ética, qué políticas tenés, la política de conflicto de interés, qué política de gastos. Siempre se hace una capacitación. Y semestralmente o anualmente también se hace un refuerzo para que los empleados siempre estén a mano y decir, bueno, mira, hay un canal de ética. Nosotros también a nivel de comunicación, lo que hacemos con las empresas es que cada más o menos trimestralmente hacemos una comunicación, decir, ¿sabías que tenés una línea ética? ¿Sabías que si tenés un tema de maltrato, de acoso, existe este canal para denunciar? Entonces, nosotros generalmente aconsejamos a las empresas que vayan por este lado. Cuarta, falta de seguimiento y acción por parte de la empresa. Esto es fundamental. Por un lado, es tener a los empleados capacitados. Por el otro lado, es cuidar el anonimato y la confidencialidad. Y por otro lado, es qué hace la empresa con las denuncias. Si yo recibo una denuncia, hago una denuncia y la empresa no la mueve y la deja, por ejemplo, en categoría en un estado nueva y no se comunicó conmigo, no me dijo nada por la plataforma, no me dijo que la están solucionando, no la solucionó o no hizo nada, esto va a hacer que el empleado diga, ¿para qué voy a hacer una denuncia de línea ética si la empresa no hace nada? Entonces es importantísimo que la empresa le dé seguimiento. ¿Cómo capacitamos nosotros? Para que le diga, estimado denunciante, hemos recibido su denuncia, nosotros eso lo hacemos por la plataforma, ¿no? Entonces, hemos recibido su denuncia, la estaremos analizando, nos estaremos contactando con usted por si necesitamos más pruebas, hacer una entrevista con el denunciante en algún momento. Entonces, la empresa tiene que seguirla. Tener una línea ética solamente para recibir denuncias y no darle seguimiento y no resolver las denuncias no sirve para nada. Y lo que va a hacer es que el denunciante diga, mira, ¿para qué voy a hacer una denuncia si esta empresa al final no hace nada? Entonces, también es importante que la empresa le dé seguimiento. Quinto, cultura empresarial tóxica. Esto más o menos ya lo veníamos diciendo, ¿no? Si yo tengo una cultura empresarial tóxica, la línea ética no funciona. Si yo veo como denunciante o como empleado que los altos mandos faltan al respeto, que hay temas de fraude, que hay corrupción, que hay temas de acoso, que hay temas de bullying, que hay temas de moving, y no hay chance que una línea ética funcione. Entonces, lo primero que hay que empezar a hacer es cambiar la cultura de la empresa. Esto lo hacemos tanto cuando implementamos línea ética, también como implementamos un programa de integridad. Hay que cambiar la cultura de la empresa y decir, bueno, mira, hasta acá éramos así, bueno, ahora de acá más, ¿a dónde queremos ir? Bueno, queremos ir para este camino. Bueno, ahí tenemos que llevar a la empresa. Ahora, si es tóxica, la línea ética no va a funcionar. Sexto punto, importantísimo, inexistencia de una política de sanciones. Si yo hago algo dentro como soy un denunciado en la línea, se comprueba el hecho y no recibo una sanción, no hay chance que esto funcione. Entonces, es lo mismo. ¿Para qué voy a hacer una denuncia? ¿Para qué voy a levantar un hecho de corrupción si la empresa investiga y después no sanciona? Entonces, ¿es importante la política de sanciones? Sí. Entonces, puede existir una política de sanciones como un documento o puede estar un apartado dentro del código de ética donde diga, las acciones se analizarán y se sancionará de forma, si fuera un impacto leve, bajo, moderado, pero sí tiene que haber una sanción. No hace falta que una persona le des 10 días de sanción, pero con que vos, una persona que faltó al respeto, le hagas una sanción de un día y le digas, mira, por acá no va más, esto viola el código de ética de la empresa, yo les puedo asegurar que esto funciona. Y en la práctica esto pasa seguido, yo me junto mucho con los compliance officers para ayudarlos a evaluar, ¿no? Qué sanción dan, y ya con mostrar que la empresa sanciona y contra eso no va y que no va a permitir ninguna falta de respeto, va a cambiar la cultura de la empresa, la cultura va a ser mejor, la línea va a funcionar y el empleado que haga una denuncia
va a decir, mira, la verdad que sirvió porque pasó esto. Entonces, eso es importantísimo. Séptimo, inexistencia de políticas no represalias. De un lado era lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué hace la empresa de seguimiento? Ok, del otro lado es, yo estoy cuidando al denunciante que está haciendo una denuncia. Porque si yo hago una denuncia y el denunciante, en simultáneo, el jefe se entera y o lo amenaza, o lo complica laboralmente, o le pone trabas en el trabajo, no hay chance que una línea funcione. Ese denunciante lo que va a decir es, mira, la verdad que, ¿para qué vas a hacer una denuncia si después me van a estar siguiendo, me van a estar amenazando? Entonces, de este lado, y unido a lo que hablábamos de confidencialidad, unidos a la parte de anonimato, unidos a la política de represalias, hay que cuidar al denunciante. Entonces, en muchas de las investigaciones, muchos de los casos, dependiendo de la denuncia, si hay un alto mando involucrado en la denuncia, muchas veces lo que se hace es se le da una licencia. Entonces, vos lo que haces es que esa persona no esté, vos lo que necesitas es que no esté metida en la denuncia poniendo trabas. Ahora, ¿cómo cuidar la asistencia de la política de no represalias? Primero lo comunicás en la capacitación para que el denunciante se sienta confiado hacia una denuncia. Acá lo que hay que tener es eh, puesto en el punto de vista en los pies del denunciante, tiene que tener confianza. ¿En qué? En la cultura de la organización, en que no voy a recibir ninguna amenaza, en que hay una sanción después para la persona, en que se va a investigar, en que están todos involucrados en ayudar a que el proceso funcione, en que no voy a perder el anonimato, en que no se va a violar la confidencialidad. Entonces, por eso yo les decía y arrancaba este punto es, cualquiera de estos puntos que falle puede hacer que falle una línea ética. Entonces, es importantísimo la política de no represalias. Y por último, cuando hablamos de línea ética no tercerizada, es un poco lo que yo les dije antes, es si vos tenés una línea que va directamente al comité de la denuncia y no hay nadie en el medio, ¿qué va a pasar? Si hay un denunciado en el comité y vio la denuncia, chao anonimato, chao confidencialidad, chao política no represalias, chao cultura ética no tóxica. ¿Por qué? Porque ya tenés un denunciado que se está enterando que hubo una denuncia contra él. Entonces, cuando vos tenés un tercero, sea el canal que fuese, vos tenés a alguien mirando la denuncia antes, frenándolo antes entre el denunciante y la empresa y siguiendo un protocolo. No me quiero ir por las ramas, pero cuando nosotros implementamos una línea ética, se define el protocolo. Generalmente hay alguien de compliance en el comité, puede haber alguien de recursos humanos en el comité, puede haber alguien de auditoría interna en el comité, y a veces también hay alguien de legales. Entonces, supongamos que tenemos un comité de 4 personas, llega una denuncia contra una de ellas, previo a implementar, nosotros nos aseguramos de decir, ok, si hay alguna denuncia contra alguien del comité, ¿qué opción hace la empresa? Una opción que puede decir la empresa es, ok, se lo excluye del comité. Entonces, esa persona nunca se entera que hay una denuncia. Y segundo, la empresa puede decir, no, mira, si hay un denunciado en el comité, como son todos, no sé, altos, de los altos mandos, créame un comité B. Entonces se crea un comité B y la denuncia va al comité B. O, en otro caso, puede ser que si hay un denunciado en el comité, directamente le caiga, no sé, a BDO para que investigue, por ejemplo, si hay un fraude. Entonces, esa es el punto de vista de por qué es importante la línea tercerizada. Y siempre nosotros preguntamos, ¿tenés línea ética? Sí, ¿qué canal? Este y este. ¿Cuál? Correo electrónico y 0800. Ah, te llegan denuncias y la mayoría de las empresas te dicen una, dos o no llegan. Es este el punto, ¿no? Y en las capacitaciones lo que se dice es, che, mirá que entre medio de ustedes y la empresa, en este caso, poner que seamos BDO, está BDO, está en el medio y te va a estar cuidando la confidencialidad, te va a estar cuidando el anonimato y si hay alguien denunciado, no se va a enterar. Bueno, por último, lo que quiero mostrarles es brevemente es todo lo que hablé en cómo se configura un sistema ética. La idea es que ustedes se lleven de acá es cómo se configura un sistema ética, cómo un denunciante puede hacer una denuncia. Les voy a mostrar rápidamente un canal web para que ustedes tengan en cuenta qué es un canal web, qué es una línea ética, cómo se hace una denuncia. Entonces, yo acá les voy a mostrar nuestra página de demo solamente para que vean. Yo voy a hacer una nueva denuncia. Entonces, lo primero que se define con la empresa, y acá les voy a hacer un mix entre lo que definís con la empresa y lo que el denunciante va a poder hacer. Con la empresa, previamente se va a definir cuáles son sus categorías, cuáles son sus áreas, cuáles son sus sociedades y cuáles son las ubicaciones y sucursales. Acá las empresas regionales generalmente va al campo país, entonces acá vos vas a decir, yo denunciante voy a hacer una denuncia de acoso,
a un área de contabilidad en la sociedad 1 y en una ubicación predeterminada. Si yo acá tuviera un país, acá yo lo que diría es, bueno, voy a anunciar al país que esto fue acoso en contabilidad en la sociedad tal en el país de Brasil, por ejemplo. Entonces, sepamos que esto es lo primero. Segundo, yo como denunciante me preguntan, bueno, ahora decime qué pasó. Entonces yo tengo que escribir el nombre y apellido de las personas denunciadas, qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, de qué forma ocurrió y quién cree que está involucrado. ¿Para qué es esto? Primero, para que el denunciante pueda poner la mayor cantidad de evidencia y segundo, para que cuando la empresa reciba la denuncia pueda tener la mayor cantidad de información para poder investigarla. Si acá el denunciante pone poca información, es muy probable que la denuncia o se desestime o no se sepa cómo seguir. Yo acá no voy a poner nada, ningún dato confidencial, voy a poner para llenar datos, para que entiendan que el sistema, si no sigo, no me deja seguir. Es importante que yo tenga los datos. Ahí yo llené, hagamos cuenta que llené las 6 preguntas. Tercer punto importantísimo en una denuncia, tengo que tener evidencia, tengo que tener soporte. ¿Es obligatorio esto? No, es lo único que BDO define que no es obligatorio porque si yo estoy haciendo en este caso una denuncia de acoso, el acoso es verbal, es muy probable que yo no tenga evidencia. Entonces, tanto para la 1 como para la 2, el sistema no me deja seguir si no completo campos. Para el soporte sí. Cualquier tipo de archivo, no. Docs, Excel, gráficos, videos. El tamaño máximo permitido de archivos es 20 megas. Esto es para que la persona pueda juntar una evidencia. Voy a ir a buscar cualquier cosa. Dame un segundo. Vamos a agarrar un reporte para que vean qué fácil que se adjunta. Fíjense, ya se adjuntó. Y lo cuarto es que quiero que entiendan esto es lo que yo les hablaba de anonimato y confidencialidad, ¿no? Hay un mensaje que es customizable por cada una de las empresas. Lo que apunta al mensaje es si es anónima, por qué le pedís igual el correo, que le hablás de confidencialidad y que le pedís un correo electrónico para ser informado del seguimiento de la denuncia. Entonces, acá quiero que se lleven este punto clave. ¿Es anónima o no? Si no es anónima, vos podés tener una línea abierta para empleados y terceros, te va a pedir el cargo y ocupación de quién soy yo, porque esta es la información mía, el nombre, el apellido, el teléfono y el correo. Ahora, si no es anónima, si es anónima, que es lo que quiero que se lleven ustedes, el correo no se lo puedo exigir, pasa a ser opcional. Yo voy a poner el mío de BDO. Aparece un disclaimer que dice este mail no será visible por la empresa, solo será utilizado para recibir notificaciones a través de la plataforma. Esto es como BDO nosotros definimos de cómo hacer una denuncia anónima, cómo cuidar el anonimato, cómo comunicar y cómo decirle que este mail no se ve. Leo la política de privacidad, que por cada país vamos a tener una. Colombia va por un lado, México va por otro lado, Argentina va por otro lado. Estamos tan avanzados en todo lo que es data privacy, cada uno de los países viene avanzado, entonces vos podés tener una política por cada país. Y para que un robot no haga denuncias, está esto. Yo la voy a cerrar y lo último que le voy a mostrar es, como yo dejé el mail, me va a llegar por mail a mi denunciante. Y lo último que les quiero mostrar es, esto es lo que hace BDO en el medio. A BDO le está avisando que recibió una denuncia. Yo voy a poner mi página de demo, denme un segundo. Solamente les voy a mostrar esta pata para que vean el tema del anonimato y la confidencialidad. Recuerden que mi denuncia termina en XQ. Mi denuncia termina en XQ. Es esta. Y solamente les voy a mostrar algo. Este es nuestro sistema. Yo dejé un mail. Ustedes vieron que yo puse el mail, pero el mail no se ve. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es un sistema en la realidad, cómo cuida el anonimato del denunciante, cómo para que deje cuál es la importancia de dejar un mail, y si el mail no lo dejan y la denuncia es anónima, el mail en nuestra plataforma aparece como que no está. Te dice un tilde que sí, y lo último que sigue, que no lo voy a hacer, es BDO acá le debería asignar un comité, BDO va a mirar toda la denuncia, toda la denuncia, qué ocurrió, va a mirar los adjuntos y va a decir, bueno, ¿a quién se la tengo que enviar? Va a abrir el protocolo de cada una de las empresas, va a decir a quién se lo envío y supongamos que es de acoso y la empresa eligió que hay un comité de acoso, iría por el acoso. Digamos que va a todos los comités, va a todos, o digamos que no, en realidad va a todos menos a uno porque está denunciado, se lo excluye de derivación. Todo esto solamente yo le quería mostrar eh, cómo funciona una línea ética, cómo es una línea ética en la realidad y por qué hay un tercero en el medio y cuál es la importancia del tercero. Yo acá lo voy a hacer con el comité, lo envío contra el comité y ahora lo que seguiría es que el comité va a recibir un mail y va a poder tratar dentro del sistema a la empresa. No es el objetivo de este webinar, sino que yo quería mostrarles
cómo se cuida el anonimato, cómo se puede configurar una línea ética, qué se ve con las empresas, cómo se asegura que si hay una persona anónima que quiera hacer una denuncia, que ese mail no aparezca. El resto ya estamos, yo ya terminé con la presentación. No sé si tiene alguna duda, voy a dejar de compartir. Ahí está. Muchísimas gracias, Diego. De De hecho, nada. tiene muchas dudas y eso nos alegra porque realmente la participación activa hace que un evento no sea bueno, sino excelente. Así que mil gracias por esa participación. A los panelistas les pido apoyo con una serie de respuestas a las preguntas que nos plantean. Vamos a empezar con una pregunta que nos hacen. ¿Cómo evitar la manipulación en la línea ética con un fin planificado previamente para causar daño? Creo que eso es uno de los riesgos más comunes que tienen las organizaciones, que la línea ética sea, digamos, utilizada de mala forma. Eh, ¿Cómo se puede evitar esta manipulación a los panelistas? Ustedes deciden quién Si quieren responderle. la respondo yo. Pero, Esto pasa, ah, sí es verdad que pasa. Es bien. capacitación a los empleados, es capacitación a la empresa y también en el mensaje inicial que yo acá nos los mostré, nosotros ponemos siempre que hay una política de no represalias, pero también que la empresa no tolerará denuncias de mala fe. Entonces, de la misma forma que vos vas a sancionar al denunciado si vos llegás a darte cuenta y de una investigación eh, te cerciorás que ese denunciado cometió algún acto de falta de ética, de la misma forma vos vas a sancionar a la persona que hace una denuncia de mala fe. Así que es mucha capacitación y es avisar a los empleados que no va a tolerar la empresa denuncia de mala fe. Porque si no es verdad, ¿eh? ¿Se reciben de mala fe? Sí, se reciben. Hay renuncias de mala fe. Ahí no sé si Mónica iba a decir algo más. Sí, sí. Varios puntos desde la presentación, pero en esta en particular, difícilmente lo vas a poder controlar. Lo vas a poder gestionar y decir, ok, lo que podemos hacer es a lo mejor una sanción por, ¿no? Alguna, difamación. Pero difícilmente, en una ocasión hice una investigación y resulta que tenía una empresa, la empresa era a nivel mundial y esa empresa tenía un proveedor y el proveedor se pelearon entre ellos, la esposa con el señor, y la esposa pone una denuncia anónima, o sea, como un tercero, pone denuncia anónima y entonces al hacer la investigación nos dimos cuenta que era de mala fe lo que estaba haciendo esta señora, porque además quería arruinar el negocio que tenían ambos entre los esposos. Eso difícilmente lo vas a poder controlar ni evitar, porque para eso es la denuncia. Y ahí están los expertos que van a hacer una limpieza de qué sí, qué no, en dónde está, desde el lenguaje. Nosotros ya tenemos la expertise de que lo leo, yo ya sé que esto parece manipulación o mala fe o que quieren dañar el prestigio de alguien. De verdad, qué difícil es cuando le caes mal a alguien, porque ya se arruinó la cosa y entonces ya empiezan a hacer este tipo de denuncias nada más para hacer quedar mal. Y lo difícil es entonces saber gestionar y saber cómo hacerlo. De manipulaciones hay muchas, de muchísimas maneras. Aquí nada más corresponde hacer un muy buen seguimiento de esa denuncia. Hasta dónde sí es algo que fue ya inventado de mala fe y hasta dónde es que sí se puede hacer algo como para gestionar un riesgo en la compañía. Super, muchísimas gracias, panelistas. Voy con otra pregunta y preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un comité de cumplimiento y un comité de ética? Que esta persona dice haber visto algunas empresas u organizaciones que piensan que tienen la misma función y se confunden. ¿Hay quien la quiere responder? Eh, yo, si quieres, pero no sé, Luis, si quieres responderlo. Estas dos funciones sí son muy distintas y me gusta mucho puntualizarla y más por esta parte de compliance, porque esta parte de cumplimiento la lleva, si bien la llevan normalmente los abogados, también las pueden llevar los contadores, administradores o quien tenga el conocimiento de la compañía. Una cosa es el cumplimiento porque vas a estar basado en leyes para hacer cumplir lo que vas a, ¿no? Las leyes, las políticas, ¿no? Todo lo que te lleva hacia afuera y lo que vayas a cumplir.
y que la compañía cuente con todos los permisos adecuados. Eso lo va a gestionar el de cumplimiento. A veces, y ciertamente me ha tocado que el de cumplimiento la hace de todo. Piensan que es así como, a ver, órale, que no tiene nada que hacer, ahí les va, ¿no? Y entonces hace ética y vea, y además hace investigaciones forenses, y de repente lo hace de auditor, y luego también de repente, ella cuando ya le toca meterse a la parte de cumplimiento, entonces ya se mete, y pues le va restando tiempo a la parte de cumplimiento, que esa es la interesante. Por ejemplo, en esta de la línea de ética que mencionó, ya hasta nos dio todo el panorama, mi queridísimo Diego, hay una norma, están los ISOs. Y los ISOs te van a ayudar, son guías que te van a ayudar a implementar la línea de denuncia, ¿no? Aparte del sistema que donde quieras que lo contrates, ahí lo vas a tener. Entonces, el de cumplimiento es para eso, para ir a gestionar que lo que esté diciendo Diego le funcione a la empresa y entonces sí, lo contratan. Él es el encargado de ver que todas estas regulaciones y todos los ISOs y las guías se implementen. Y de otro lado estaría el de ética, que normalmente a veces lo llevan mismo capital humano, recursos humanos, y ellos van diciendo, a ver, pues tenemos código, que lo firmen, que además le den seguimiento. Y sí, ciertamente es como, también lo veo cuando son las empresas medianas, chicas medianas, donde el contador la hace de todo. Donde hasta el contador barre casi, ¿no? Saca, o sea, es inaudito lo que a veces las empresas o los empresarios no entiendan las funciones que deben de estar distinguidas entre uno de cumplimiento, uno de ética, capital humano. Pero a veces por la falta de presupuesto, pues ahí lo combina. Pero sí, esa es y sí están marcadas, la línea de cumplimiento y la línea de ética o la línea de, a lo mejor, de las auditorías, etcétera. Gracias. Muchísimas Sí, ahí gracias, Mónica. complementando tal vez un poco lo que dice Mónica, aunque ha sido bastante claro, el tema del enfoque del de cumplimiento siempre va a estar, como mencionabas, a nivel legal, a nivel regulatorio, mientras el tema de ética va a estar a nivel moral, a nivel conductual. En las funciones, el de cumplimiento va a ser procesos de auditoría, va a ser procesos de monitoreo, gestión de riesgos, mientras el de ética lo que va a hacer es promover los valores, resolver los dilemas éticos, la creación de una cultura ética como tal. Y a nivel de responsabilidad, el de cumplimiento lo que va a hacer es asegurar que la empresa no infrinja las leyes como tal y las regulaciones en particular. El de ética, en cambio, lo que va a hacer es básicamente promover los comportamientos y las decisiones basadas en valores y en principios éticos en sí. Muchísimas gracias, Luis, por ese complemento, Mónica, por la respuesta. Tenemos muchísimas preguntas del público, al público en general. Por supuesto que los seguimos instando a que escriban sus preguntas. Si nos hacen favor de poner su correo electrónico, porque en caso que no nos dé tiempo en estas horas que tenemos para compartir conocimientos, se estarán comunicando con cada uno de ustedes para atender cada una de las preguntas que tienen y así, por supuesto, dar una respuesta adecuada y en base a la experiencia y expertise de cada uno de nuestros ponentes. Vamos a terminar esta ronda de preguntas aquí para iniciar la segunda parte de este evento, que se trata de un panel en donde se determinaron algunas preguntas para cada uno de nuestros panelistas, en donde vamos a indagar un poco más a detalle en las temáticas que se expusieron en la primera parte. Por lo tanto, quizás varias de las preguntas que ya tenemos en el chat van a poder ser contestadas a través de esta metodología. Así que esperamos empezar a contestar varias de las preguntas planteadas y de lo contrario, como les digo, pueden ponerle en el chat su correo electrónico y se los responderemos particularmente a cada uno. Entonces, si gustan, panelistas, empezamos con la segunda parte de este webinar para conversar un poquito más a detalle sobre las temáticas que platicábamos anteriormente y realmente al final son temáticas para abordar de cómo gestionar el riesgo de corrupción dentro de las empresas. Entonces, quizás empiezo con Luis sobre específicamente la evaluación y mapeo de riesgos de corrupción en las organizaciones. ¿Cuáles, según tu experiencia, son los métodos más efectivos para identificar, evaluar los riesgos de corrupción dentro de una organización?
Hablemos de nuevas tendencias, de herramientas, metodologías. ¿Cuáles a tu criterio son estos métodos efectivos que nos puedas compartir? Gracias, Paola. Bueno, hay varios temas en particular, pero hay ciertos aspectos que son imprescindibles dentro de la organización. El punto de partida, por ejemplo, debe ser un mapeo de procesos. Es fundamental que las empresas sepan qué procesos tienen, en qué áreas tienen y dónde están sus puntos de riesgo. Identificar dónde se podrían encontrar ciertos problemas en particular. Hemos tenido la experiencia de hacer procesos de implementación de sistemas de gestión y hay empresas que quieren implementar sus temas de gestión, pero no tienen levantados sus procesos. Es decir, no conocen en dónde hay un riesgo de que existan actos de fraude, actos de corrupción. ¿Hay segregación de funciones o no hay segregación de funciones? Eso es otro aspecto fundamental. Cuando yo hago un mapeo de procesos, comienzo a identificar si el que autoriza el pago es el mismo que realiza el pago, debo separar. Otro tema que también debemos considerar es el análisis de datos, un análisis de datos para determinar ciertos patrones, patrones que pueden ser sospechosos. Es básicamente como tener un detective que nunca duerme. Según un estudio que había leído hace algunos días, nos hablaba que las empresas que hacen análisis de datos tienen un 50% más probabilidad de detectar fraudes. Yo trabajé varios años en temas de auditoría financiera y el proceso de auditoría lo que se enfocaba en este momento era ya no en revisar muestras, sino simplemente en revisar toda la población y comenzar a encontrar anomalías. Por ejemplo, en el tema de ingresos, cuándo es la temporabilidad del ingreso y si comienzo a ver temas de devoluciones, temas de mayor nivel de ventas, ¿qué está pasando? También tenemos el tema relacionado a asientos de diario. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una empresa que no trabajo fines de semana y comienzo a encontrar asientos registrados del fin de semana? O comienzo a identificar que hay usuarios que no deberían hacer asientos de diario. Identifico que el gerente financiero hizo 2 asientos de diario de más de $1 millón. Eso llama la atención. El hacer auditorías internas y auditorías externas también es fundamental. Realizar auditorías periódicas, según la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, en el ACFE, el tema de hacer auditorías reduce un 14% aproximadamente el tema relacionado a casos de fraude. Consultar a externos, a veces el tener una mirada fresca también nos ayuda. Es como invitarle a nuestra suegra a nuestra casa. Siempre va a encontrar algo en particular que vamos a tener que mejorar. La tecnología, por supuesto, hay tecnologías que en este momento implementan inteligencia artificial, que nos permiten, mediante inteligencia artificial, encontrar esos patrones que mencionaba anteriormente y hacer búsquedas constantes. También los robots nos permiten hacer procesos operativos de manera o al 100% de las 24 horas del día y estar revisando constantemente este tema. Y otro que mencionábamos es la capacitación, la concientización de las personas. Es fundamental que una empresa capacite a sus empleados porque los empleados que saben cuándo se comete un acto de fraude, que qué es un acto de fraude, son los empleados que van a denunciar. Un equipo bien formado es la mejor defensa para una organización. Y por supuesto la revisión y la mejora continua que siempre va a tener que irse manejando en el transcurso de estos temas en particular. Excelente, Luis. Definitivamente hay muchas herramientas que podemos utilizar realmente para poder llevar a cabo esta gestión que, según nos indicas y coincido, es fundamental para la atención de estos riesgos en materia de corrupción en cualquier organización. Tal vez hablemos un poco de, bueno, los identifico a través de estas herramientas, inteligencia, todo lo que mencionas. ¿Cómo lo puedo priorizar? ¿Cómo priorizo realmente con qué riesgo empezar? ¿Qué controles crear mucho más fuertes? ¿En qué áreas y por qué? ¿Cómo puede una organización realmente entrar en esa metodología de priorización de riesgo de corrupción? Mira, en el tema que nosotros tenemos que entrar es en la técnica. Y sí, para priorizar los riesgos, primero tengo que hacer una evaluación de la probabilidad, determinar qué tan probable es que ocurra el riesgo en particular de fraude. Pensemos como que se busca prever la posibilidad de que nos caiga una tormenta antes de un picnic. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero que nos menciona que la probabilidad debe ser relacionada a temas históricos como tal. El segundo aspecto es evaluar el impacto. El impacto, ¿qué causaría si es que ese riesgo se plasma? Y ese impacto siempre va a ser a un nivel monetario. Es decir, ¿qué pasa si me coge la tormenta y no tengo un paraguas?
Y de ahí sí, ya es establecer una matriz de riesgos, determinar el famoso mapa de calor en donde se clasifica según la probabilidad y el impacto, cuáles son los riesgos significativos, cuáles son los riesgos altos, cuáles son los riesgos medios, y se les comienza a puntuar, se le da una categoría. En esa categoría uno puede ir de 1 a 5, de 1 a 10, en la cual se va a determinar cuáles son los riesgos más importantes de conseguibilidad y se lo va a rankear de esa manera. Y por último, lo que debemos hacer es determinar los planes de mitigación, desarrollar estrategias específicas de cuáles riesgos quiero atacar. Y ahí aparecen conceptos importantes. Tenemos el riesgo residual, que básicamente es el riesgo que yo determino al calcular la probabilidad por el impacto. El riesgo inherente, perdón, a lo que determino la probabilidad por el impacto, y de ahí tengo el riesgo residual, es decir, una vez que establezco los planes y los planes de acción y determino los controles, comienzo a tener un riesgo inherente controlado como tal. Y, por supuesto, vuelvo a enfatizar el tema del monitoreo y la revisión continua. Excelente, Luis, muchísimas gracias. Mónica, tal vez paso contigo para una temática que recojo de tu intervención y es sobre este tone at the top, digamos, y su importancia. Hablamos muchísimo de la temática, muy claro lo decías en tu intervención, pero realmente, ¿cómo se ve en la práctica este principio bien implementado? Es decir, si nosotros decimos es importante tener el turno de top bien claro dentro de la organización, ¿cómo se ve esa buena implementación de ese principio adentro de una organización o en una organización? Déjame ver si te entiendo. ¿Cómo se ve en cuestión de la implementación? Porque son por etapas. Y ya si lo vemos de cómo lo vería yo o cómo vería yo en general es desde la plática que tengo con los empresarios. Cuando me contratan, por cierto, ni siquiera me presenté, pero yo soy Mónica Estrada y soy socia de investigaciones forenses. Entonces, me dedico a la parte de investigación. Entonces, cada vez que yo me siento con los empleados, me platican, hay veces que los vicepresidentes o los directores, o muy rara vez hasta el director general, a menos de que sea una empresa pequeña, mediana, platico con ellos. Desde ese momento yo me doy cuenta cuál es la plática y el tono que me dicen la información. Si ellos me están platicando y me dicen, es que, ¿sabes qué? Tenemos un problema, pero la verdad es que tengo un presupuesto muy corto, ahí ya voy entendiendo cuál es como para dónde va. También a veces me han dicho, es que no es necesario, o sea, por eso tengo controles, yo por eso tengo la tesorería, por eso, sí, pero lo que no estás viendo es que está creciendo y que no tienes toda la infraestructura. Ahí es en ese momento donde me doy cuenta que no estamos como en ese alcance de verlo todo completo. Algo que me dio mucho haber estado en auditoría financiera y que se los transmito porque seguramente ustedes son gente que apoya a las compañías y gente que ejecuta, es siempre tengan el panorama. Desde que yo veo cómo me platican el panorama de las compañías, desde ahí entonces entiendo cómo va el pronunciamiento del tone of the top. El tone of the top es cómo se involucra, cómo transmite el conocimiento, cómo transmite las ideas, lo que ya decíamos, que debe ser un ambiente de control. Si la gerencia está convencida de que sí lo necesita, ahí es donde entraríamos. También en esta parte, mucho en cuestiones de gestiones, ahí es donde empezamos a hacer ya el levantamiento de en dónde está la posibilidad de fraudes y ahí es donde empieza, no, pero es que no es para tanto. O no, a lo mejor por ahí no va, tendría que ser por acá. A veces cuando llego a hacer las investigaciones, el mismo tone of the top, directores, desde la parte gerencial, directores y dueños, empiezan a decirme cómo tengo que hacer el trabajo. Y ahí también me doy cuenta cómo está funcionando. Si realmente el dueño o los directores están haciendo su trabajo de gestionar, de revisar, auditar, o sea, estar viendo su posición de arriba, o que también quieren ejecutar. Ese es un error ahí muy grave, que están entre que sí, dan, no dan. Eso lo veo mucho también cuando son las líneas de denuncia, que las tienen adentro. Y lo voy a ver, hicieron unas muy buenas preguntas ahorita y desde ahí me doy cuenta donde el mismo dueño, el director, están involucrados en la parte de la línea de denuncia.
disculpa, hay un comité externo o debería haber un comité donde no debería estar directo hasta con el director, porque ya lo dijeron, ¿qué pasa cuando ellos están mismos involucrados? Ah, pues ya me estoy dando cuenta que entonces están entre la ejecución, lo sueltan, ¿no? Regresan, sí, ¿no? Ahí eso es la parte de percepción. Eso no es tan sencillo porque hay que saberle, ¿no? Hay que observar, hay que escuchar cuáles son las recomendaciones que dan la misma, el tone of the top, los directores. Ahí es donde yo me estoy dando cuenta cómo se estaría manejando. Mónica, muchísimas gracias. De hecho, pues podemos determinar que realmente para la creación de culturas organizacionales reales tenemos que empezar sin duda por este elemento que mencionas. ¿Qué otros elementos nos podrías mencionar que fomentan dentro de una organización una cultura desaliente de la corrupción? Es decir, la creación de cultura pues conlleva varios elementos. Uno de esos lo acabas de muy bien explicar, pero ¿qué puede hacer una organización, además de que el dueño o el líder esté comprometido con la temática de forma real, para desalentar la corrupción interna dentro de las organizaciones? En ese punto es bastante bueno y lo he visto mucho en las investigaciones, porque a pesar de que me dicen, ay, hubo un fraude en tesorería, yo digo, sí, perfecto, pero déjame entender la compañía, dame un tour, déjame ver cómo está funcionando. Y lo que me doy cuenta es que la mayoría de los que ejecutan, los gerentes, directores, están así como que ¿no? En su punto donde no ven la otra parte, porque todos tenemos punto ciego y es por la parte operativa. No es porque no lo esté viendo, sino porque yo estoy involucrada en hacer, vender, hacer, y de repente yo no observo todo lo demás. Y eso sucede mucho en la parte gerencial de directores. En lo que hay que ser consciente es que si bien no tienes todo el alcance, pero sí tendrías a alguien más que te pudiera reportar. Eso es así la clave de que no quieras estar cubriendo todo porque no les va a dar. Lo veo cuando quieren, lo que les decía, que quieren ejecutar, hacer, revisar, no les va a dar. Una buena planeación. Yo les digo, a ver, tienes las leyes y tienes tus ISOs y todas las guías, las tienes, ya ni siquiera es como nada más las compras, bajas el ISO, ¿no? La guía, ahora no es tan sencillo, ¿eh? Quiero decirles que a veces lo que quieren hacer es ahorrarse al experto, y estoy de acuerdo, pero no siempre puede ser tan bueno que lo hagas así como autoservice. A lo mejor en las empresas que ya crean los muebles, a lo mejor sí, pero aún así hay un riesgo de que se te venga el mueble, que le pongas mal el tornillo, igual así. Tenemos guías, las tienes. Bueno, ya. Luego le pagas al experto, traes al experto, te hace el mapeo, ya lo dijo Luis, hacemos de este mapa de calor, de probabilidad, Tienes un muy buen mapeo, tiene los riesgos, tiene los controles. Ahora, ya los tienes y no los implementas, los dejas ahí. Bueno, y si los implementas, no los monitoreas. Y si los implementas, los monitoreas y no le das el seguimiento, no le das la remediación. Y eso es un clásico problema que hay en las compañías. ¿Creen que por tener el libro debajo de la almohada ya están aprendiendo? No. ¿Creen que por tener ya resuelto ahí como el mapeo, lo van a resolver y se va a resolver solo? No. Hay que darle seguimiento puntual y de verdad hacer un muy buen un buen comité que te apoye a gestionar estos riesgos. A veces, como les digo, que tienen un solo puesto y quieren que haga todo, hasta el de cumplimiento lo ponen ahí, órale, para que ya gestione, vea también los controles y debe haber un área específica donde les ayude a gestionar, a hacer todo ese plan, desde la implementación, el monitoreo y luego ¿no? Las remediaciones y regresar a volver a auditarlo. Todo ese seguimiento que se escucha muy sencillito, a veces tarda de un año, año y medio. Pero ahí es donde yo me doy cuenta si realmente la gerencia está preocupada, si ya entendió que tiene puntos ciegos. A veces en algunas compañías también me ha tocado en que tienen al auditor interno. Bueno, ya estamos con el auditor, ya tiene su planteamiento, sus controles, los gestiona. Y para el reporte resulta que se los da al mismo director de finanzas y ya lo pusieron ahí. ¿Qué pasa cuando está involucrado, ¿no? De su mismo comité? Debe haber cierta independencia en todas estas cuestiones para prevención.
todo esto de prevención, si bien debe de depender, ¿no? Del director, a lo mejor algunos dependen del director de finanzas, otros dependen directamente del director, otros hasta los dueños. He visto compañías grandes en donde dicen, este de auditoría no le reportas al director, me reportas a mí. Y desde ahí entonces ya digo, el tone of the top sí ya entendió que tiene partes que pudieran no ser cubiertas, porque a lo mejor quién te dice que el mismo director esté maquillando la información y no te la esté dando. Entonces, eso tendría que ser escalable. Hay que ver en las organizaciones, por muy pequeñas que sean, hay que ver primero la intención de por qué quieres poner una remediación, por qué quieres poner esto de los fraudes, estudio, y luego qué voy a hacer con el seguimiento, porque a veces se queda en hoja plana y no sucede. Y ahí es donde tenemos que darle la vuelta. Y ya por último, en una de estas preguntas muy buenísima que hicieron con la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar si hoy por hoy, ¿no? Ya con todo esto de que pueden cambiar, que pueden alterar, que el robo de identidad. Si bien recién estuve con una diputada de aquí de nuestro gobierno de México y ellos decían que todavía las leyes no estaban muy bien reguladas, entonces ¿cómo lo iban a castigar? Entonces hay que estar alertas porque si bien alguien puede falsear mi voz, utilizarla, crear, ¿no? A lo mejor algo espectacular, y entonces ahí ya tendría que entrar un experto hasta revisar cómo sucedió el audio, cuándo sucedió, de dónde sucedió, o sea, sí es todo, armar toda una investigación para poderlo hacer en específico. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. De hecho, eso de robo de la identidad ya es una realidad. Personalmente ya tuve una denuncia de esa naturaleza que conllevó muchísima investigación, expertos como lo es Mónica aquí, pero sin duda es algo que ya lo tenemos sobre la mesa y hay que atenderlo de una manera, pues, regresemos a la intervención de Diego de una forma ética y al final son las bases de todo este proceso. Tal vez reúno de la intervención de Mónica y sus respuestas, que al final la ruedita de Noria de los programas de cumplimiento se traducen en planificar, hacer, verificar y actuar. Si nos quedamos en alguna de esas, pues tenemos un programa de cumplimiento incompleto y no vamos a lograr la cultura que pues se pretende. Muchísimas gracias, Mónica, por eso. Voy a pasar a Diego y realmente los canales de reporte o denuncias dentro de las organizaciones representan grandes retos. Sin duda, desde que se implementa, así que hay que pensar 5 veces cómo se va a implementar, implementarlo bien desde la primera, no hay segundas oportunidades, o si hay segundas, nos vamos a tardar muchísimo tiempo en recuperar lo perdido. No me dejarás mentir, Diego, en ese sentido. Entonces, bajo digamos, esta introducción, ya nos hablabas muchísimo de las características propias que tiene o debe de tener un canal de denuncias y el resaltado de palabra que decía Mónica, efectividad, efectividad y efectividad. ¿Cómo puede una empresa realmente, y agarrando también un poco las preguntas que nos hacían en el chat, cómo una organización puede proteger a los denunciantes y garantizar esa confidencialidad? ¿Cuáles podrían ser esos, digamos, tips que nos podrías dar, Diego, para decir, bueno, si hacen estos 5 temas, 10, 15, no sé cuántos nos vas a decir, pueden realmente ofrecerle al denunciante un proceso confiable de utilizar? Tienes en mute tu micrófono, Diego. Perdón, ahí estamos. Bueno, para empezar es esto que como les mostré, ¿no? La posibilidad de hacer una denuncia anónima es lo primero. Segundo es, si vos tenés un tercero en el medio, ahí te garantiza la confidencialidad porque la empresa no está viendo tus datos. Si vos eso se viola, ahí perdés. Tercero, capacitación a los miembros del comité de ética. Lo que pasa dentro del marco de denuncia no puede salir de ese círculo. Si sale de ese círculo, lo que es confidencialidad se pierde. Entonces, si yo hago una denuncia contra un director y yo sé que ese director va a estar en el medio, le das una licencia al director, le pones la licencia. Vos tenés que proteger al denunciante y después tenés que proteger el proceso. Entonces, como yo no les pude mostrar desde la plataforma nuestra, vos te podés comunicar con el denunciante sin saber
quién está atrás. O sea, vos tenés una forma por este mail y por esta plataforma de comunicarte con el denunciante sin decirle, por un lado, quién sos vos del lado del comité y por otro lado, de quién sos vos del lado donde te enterás quién es el denunciante. Entonces, y también en la investigación, vos tenés que hacer todas las cosas con transparencia para no darle información. Entonces, lo que no puede fallar y no puede fallar es que de algún lado que este círculo de confianza se rompa y digan, ay, ¿te enteraste que hubo una denuncia contra un miembro de, no sé, del comité? ¿O te enteraste que hubo una denuncia contra un gerente? Bueno, ahí se capacitan muy bien las empresas. Nosotros desde BDO los ayudamos a que conformen el comité, a entender a quién vas a meter en el comité. ¿A quién? Ok. Después, la parte de sanciones que también va con la parte de confidencialidad. ¿Tenés a alguien de recursos humanos en el comité que te ayude con todo lo personal, con todo lo psicológico? Después, tenés la parte de entrevistas. Bueno, vas a tener una entrevista con el denunciado, vas a tener una entrevista con el denunciante. Bueno, esto lo puedes cargar a la plataforma para darle transparencia, pero sin que el denunciante se entere, o sea, sin darle evidencia al denunciante. Entonces, si vos tenés una evidencia y te juntaste con hiciste una confidencialidad, hiciste un informe, hiciste una investigación, lo que vos tenés que hacer es darle transparencia al proceso. Entonces, por un lado, ¿cómo lo ayudás? Con los canales. ¿Cómo vos le asegurás que sea anónimo? Primero, el canal telefónico, vos le vas a preguntar al denunciante, ¿querés que sea anónimo o no o tu denuncia? Es lo primero que preguntas. Sí, quiero que sea anónima. Bueno, mirá, te voy a pedir un mail solamente para darte el código de seguimiento. ¿Lo aceptás? No va a estar este mail registrado. Sí, vos agarrás, tomás la denuncia, la cargás, le devolvés por mail a la persona el código de seguimiento y termina ahí. Lo mismo, canal correo electrónico. Llega un mail a mi equipo. Le preguntás, estimado denunciante, ¿esta denuncia la quiere hacer anónima o no? Si te dice que sí, lo mismo. Le recargas la denuncia, le pasás el código de seguimiento. Entonces, desde el lado de canales se cuida así. Viste que yo mostré, si la denuncia la hace anónima y deja que es anónima y deja un mail, el mail no se muestra en la plataforma. Desde ese lado se cuida que no sea, que no se vea ese mail. Entonces, de ahí estás cuidando la confidencialidad y el anonimato. Y como te dije recién, del otro lado es de la parte del comité. No puede salir de ese comité, que son dos, tres, cuatro personas, nada de ahí. Si de eso se rompe, si ese círculo se rompe, la confidencialidad no se puede cuidar. Y también, como yo te decía, la política de no represalias. Si yo tengo una política de no represalias, y en algún momento se va a saber quién es el denunciante, porque te dice, mirá, soy Diego, al final te hice la denuncia, te lo dicen por la plataforma, me quiero juntar con ustedes porque quiero tener una entrevista. Siempre tenés que tener una entrevista con el denunciado al final. Siempre tenés que hacer una entrevista con el denunciante para tener la mayor cantidad de información y de hechos. De esa forma vas a decir, mira, yo soy Diego Reitano, soy parte del comité de la empresa X, necesito juntarme con vos. Y también lo puedes hacer por una Meet, donde vos le pasás por la plataforma el código, la persona se mete con un mail X, vos no sabés quién está atrás, no pone cámara y vos no tenés cómo saber quién es. Entonces, hay un montón de formas de cuidar la confidencialidad y es por un lado cómo la cuidas del lado del denunciante y por otro lado es que el comité tiene que moverse en el círculo de confianza y no que nada de lo que pase en la denuncia tiene que salir de ahí. Gracias, Diego. Bueno, realmente es un arte el poder realmente llegar a las buenas resultas de todo este proceso desde que empieza hasta que termina. Y eso me lleva a la investigación y gestión de incidentes de corrupción dentro de las organizaciones. Realmente, y si ahí entre Diego y Mónica me pueden apoyar, ¿con cuáles son realmente estas prácticas para llevar a cabo investigaciones? Entendemos la importancia de llevar investigaciones profesionales y no decir, bueno, tú que estás ahí parado, lleva la investigación porque hay que investigar y ver qué pasó y hay que investigar para anteayer, porque al final todo urge en la vida, más en la vida empresarial, pero sin duda hay lineamientos que hay que seguir. Esto, lo que acabo de decir como ejemplo, definitivamente no se puede dar. Eh, ¿Cuáles son las mejores prácticas para llevar a cabo estas investigaciones internas y por dónde empiezo? Soy una organización que quiero empezar a hacer las cosas bien, sencillas, prácticas. No hablemos de semejantes softwares que 100% ayudan, pero al final lo que hablemos son de esos principios que debe llevar la investigación, no importa realmente la herramienta que utilicemos, sea personal, sea tecnológica,
¿Cuáles son esas mejores prácticas y realmente cómo lo puede llevar a cabo una empresa u organización? Tal vez nos apoyan entre Diego y Mónica, siendo que son, digamos, quienes ven los canales de denuncia y las investigaciones internas con esta pregunta. Me gustaría comenzarle. Mira, esa respuesta, o esa pregunta no es complicada, es sencilla. Es entender el origen y dónde estoy, qué empresa estoy hablando, si tengo los recursos, si no los tengo, antes de saber qué voy a hacer, ¿no? Porque las mejores prácticas depende del tamaño, en una investigación. Si bien tenemos una metodología, técnicas y todo esto, sí es muy difícil, no es tan sencillito como hacer una investigación de mercado, ¿no? De voy a hacer un checklist. Yo les digo, las investigaciones forenses no son checklist. Checklist es cuando yo voy a levantar un proceso, una actividad, lo tiene, no lo tiene. No. Una vez que ya me llega una denuncia de la que sea, del tipo que sea, por el medio que ellos consideren. Ahí debe de haber una planeación con antelación de primero, qué tipo de investigaciones son las que vamos a realizar, cuál es el equipo que yo voy a poner ahí para que exclusivamente me lo haga esa investigación. Una mala investigación puede tirar el caso, puede llevarlo a que no se sustente legalmente porque ya modificaste la información, porque ya le diste ahí arreglar y entonces ya no le tomaste la foto. Recuerden que las investigaciones forenses es como si fuéramos a investigar a un muertito. Si tú mueves el cadáver, ya va, o sea, ya perdimos la pista, perdimos la manera en cómo fue la bala, el regreso. Es igual en las investigaciones. Siempre les digo, no hagan nada, no dejen que yo vaya y tome la foto y entonces ya ahora sí regresan. Entonces, regresando al origen. De ya saber, ya lo dijo Diego, hay que hacer la clasificación. ¿Qué tipo de denuncia va a ser? ¿No? A lo mejor es una de acoso sexual o acoso laboral. Ah, pues ahí es otra metodología. Ahí lo que debo de hacer es unas muy buenas entrevistas forenses, revisar en dónde está, a lo mejor si va por bonos o a lo mejor hay videos, o sea, ¿no? Hacer el estándar. Entonces, primero el equipo, luego veo qué herramientas voy a contar para, ¿no? Y hacer una buena investigación. Si no, se va a quedar en que nada más me lo dijeron. Y eso también tiene cierta responsabilidad para los empresarios. Porque si la tienes la línea de ética y no la estás ejecutando, y entonces aparte de lo que ya dijo, que la baja moral de que pues, no pasa nada, también puede ser al revés. Yo me puedo ir a denunciar hacia afuera y decir, oigan, yo puse un correo diciendo que tuve un acoso laboral y no me hicieron caso y esto sigue ahorita y entonces no, hay que revisar a la empresa. Ahí van otras, ¿no? Otras instituciones y todo. Entonces, vamos a ver, equipo, herramientas y vamos a gestionar cuáles van a ser las metodologías para cada uno de los casos. Si hablamos de acoso sexual, entrevistas, revisión de videos, de correos, no sé, dependiendo. Luego de ahí nos iríamos a lo mejor a un caso de fraude. Ah, fraude, perfecto, documentación, ¿no? Ahí, aparte de eso, tenemos que hacer un plan y eso sí se los paso mucho en recomendaciones. El plan mínimo, pero así mínimo, no voy a hacer 10 ni 20 recomendaciones, no, unas dos muy buenas es, número uno, preserva la información. Si ya tienes ahí la denuncia, ya te llegó, preserva la información, porque si todavía está trabajando el pillo, va a ser de las suyas. Le va a poner el botón borrar y bye, se fue. O le va a venir con un experto. Ha habido unos pillos tan listos que luego lo que hacen es, como no se la saben de borrar, entonces van con los expertos, otros, ¿no? Forenses muy expertos éticos, y entonces van y les borran toda la información. Entonces, preserva, si ya está esa denuncia, aunque sea verdad o cierto o no, preserva la información. Toma foto, tómale una foto, ya sabes tú que algo está pasando. Y además, y peor, si sabes que a lo mejor tu director o tu jefe está haciendo esta situación. Okay. Entonces, preserva la información. Dos, mantén la calma. Es algo tan sencillo, pero de verdad mantengan la calma. A veces, cuando yo también tengamos cierta responsabilidad cuando nos llegue una denuncia. Por eso es bien importante hacer un muy buen comité, porque
soy de las que me altero, que salgo corriendo y entonces voy y les digo, ¡ay, auxilio! Aquí pasa algo. Y entonces, imagínense el ambiente que provocan de tal manera que se pueda caer el caso, porque entonces los directores enloquecen y está bien, es normal, son seres humanos. ¿No? Enloquecen, cortan todo, regresan, cierran puertas y entonces ya hicieron también ahí un desbarajuste. Uno de los ejemplos que les quiero dar, fíjense, hasta dónde. El director llegó al estacionamiento y le dijo al director de finanzas, oye, fíjate que hay un BMW ahí abajo en el estacionamiento, pues ¿qué cliente vino? Y él dijo, ah, no, este es mío. Y el director dijo, pero tú, entonces tú me estás robando, si yo te estoy viendo que estás ganando 10 pesos y esto cuesta 1 millón, ¿de dónde sale, no? Desde ahí me estoy dando cuenta. Y lo que hizo la persona fue, entonces, ya disparado, fue a revisar y sí, se dio cuenta que había robado bueno, para ponerlo en dólares más o menos, yo creo que unos $200,000 en 3 años, el robo que había hecho. En ese momento la persona lo que hace es, le quita las llaves del BMW, le pide las escrituras, sí, y al día siguiente le llega una denuncia por secuestro, por extorsión, tengamos mucho cuidado. Entonces, preserva información, mantén la calma. Si lo estás viendo, mantén la calma. Vean bien el panorama, no va a cambiar mucho, ¿eh? De un lado a otro no cambia mucho. Hay pillos en que han sido descubiertos en ese momento y le dan el último clic para sacarse el último dinero. Mantengan la calma, no pasa nada, tranquilo. Y la otra, sí observen, ya desde lo que estoy diciendo, sea verdad o mentira, hay que ver a quiénes se está involucrando, porque tienen razón. Si yo soy la que estoy haciéndolo y entonces sale ahí y ya yo reviso el correo, ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Tengo ejemplos también de que ha pasado que los correos le llegan a Estados Unidos, está muy bonito, pero uno de los que estaban como integrante de ese comité era el mismo director de México. ¿Y qué creen que pasó? El mismo director dijo, a ver, este lenguaje, para empezar, nadie habla inglés, solo el de relaciones exteriores, perfecto. Y luego resulta que este inglés ya lo vi, porque este no es muy bueno, medianamente. Entonces es la de comercio exterior, punto. Entonces imagínense el grado de no tener una muy buena disuasión. Entonces, cada caso es diferente, pero por lo menos las mejores prácticas serían esas tres que les comento y las otras sería si hagan una muy buena planeación de quién va a ser el encargado de investigar. Por eso es muy importante que un tercero lo lea, o sea, un tercero, por ejemplo, ya lo dijo Diego, tenemos la base, ¿no? Y entonces a nosotros nos llega y hay veces que los clientes dicen, no, pues que lo lean mismo BDO y ellos mismos nos digan, ¿no? Hacia dónde va, qué área, o a veces en los mismos internos. Ellos hacen ¿no? Disparan a qué áreas lo van a hacer, pero tengan mucho cuidado porque no cualquiera puede hacer investigaciones. Tendrían que ser a lo mejor hasta certificados dentro de misma auditoría interna para hacer investigaciones, porque es todo un tema hacer una investigación, colectar la información, analizarla, ponerla en una caja que lo entienda y que lo entienda además la autoridad, porque eso también les digo, cuando vienen y me dicen el caso, yo les digo, ¿cuál es el fin de que investigue el fraude? Que nada más quiero cuantificación, perfecto. Cuantificación lo vamos a hacer. Que quiero irme a un proceso legal. Eso es otra cosa, porque entonces yo te voy a ver desde este punto de vista que lo que tengas sí lo cubre. Entonces, por eso les digo que es muy importante desde cómo te llega el correo, lo que te dice el correo, la investigación y luego la presentación de la forma legal. Entonces, estas tres cosas sí hay que tenerlas desde ahorita que estén implementando un punto de línea de ética y que les pueda dar una mejor visualización en el rango que estés de empresa, chica, mediana, grande. Solamente un mapita. Yo les digo, hagan un mapita chiquito, no se requiere que me le den ahí tanta, que sí, que sí, no, mapita, a ver quiénes serían el comité, quién va a investigar y cuáles serían los seguimientos. ¿Quieres regañar, acusar, llamar la atención, correr o poner una denuncia penal? Eso sería. Muchísimas gracias, Mónica. Yo creo que cada, digamos, caso que se presenta es un mundo sin duda, pero si seguimos estos lineamientos que nos dices, sobre todo el mantenimiento de calma, me llama la atención porque es algo que pues suena lógico, pero en realidad pues muchos procesos carecen de esa calma que son indispensables para tomar decisiones en frío y sobre todo
adelantarse a las consecuencias, como el caso que nos decías del BMW. Diego, hablabas, bueno, Mónica lo mencionaba y tú también hablabas en el proceso de denuncias de la comunicación. Lo importante, nos decías, miren, se comunica con el denunciante, siempre tiene que haber una entrevista al denunciado y al denunciante, temas de comunicación, de cómo hacerlo. Y por eso te pregunto, ¿cómo realmente una organización debería de manejar este tipo de comunicaciones, tanto interna como externa? Porque entiendo también que hay casos en los que pues, la organización debe de tener una comunicación a sus principales stakeholders durante una investigación corporativa. Y la resolución que hago, ¿la comunico, no la comunico? Porque si la comunico, pues estoy dando un mensaje a todos de que sí se hacen cosas con el canal de denuncias, pero también estoy, digamos, enviando mensajes distintos. Estoy mandando que los temas de corrupción pues se atienden, puedo plantear algún tema de miedo. eh, Hay que tener cuidado con la comunicación. No todas las organizaciones saben cómo comunicarlo ni qué comunicar. ¿Nos cuentas un poco de ese tema que creo es importante y además son temas de práctica que hay que atender y hay que saberlo hacer? Sí, gracias. Este es uno de los temas más complejos porque tenés dos patas que van uno por un lado y otro por el otro. Por un lado es, yo como empresa lo voy a comunicar y entonces voy a ser transparente y voy a comunicar a todo el mundo qué pasó con la sanción, qué pasó con la investigación, va por un lado, pero por otro lado es, yo no tengo que violar la confidencialidad. Entonces, tenés que primero asesorarte bien por asesores legales. Cada caso es un mundo, no es lo mismo un caso de acoso como un caso, como decía Mónica, un caso de corrupción. No es lo mismo la persona que está, que es el denunciado, no es lo mismo que si en ese caso de acoso hay un gerente medio que el director general. Entonces, ahí no hay una doctrina que te diga, mira, lo tenés que comunicar así de esta forma. Por un lado, cuidar la confidencialidad. No podés salir a decir, mirá, no, tal persona denunció, ya estás violando la confidencialidad, ya estás violando el anonimato. Y por otro lado, tampoco podés no comunicar nada, porque si vos no comunicas nada, es bueno, si hizo una denuncia, ¿y qué pasó? Si hizo una investigación, ¿y qué pasó? Nadie hizo nada. ¿Cómo pasó? Entonces, ahí no hay una doctrina y ahí Mónica también sabe mucho del tema. Eh, entonces, ahí te tenés que apoyar en expertos legales, te tenés que apoyar en expertos de comunicación, de decir, bueno, ¿a quién comunico? Tenés que entender qué fue el caso, a quién fue el que denunciaron, qué denunciaron, cuál es la resolución de la empresa, qué quiere comunicar, qué problema legal puede tener la empresa si comunica o si no comunica, esta denuncia puede ser penal o no. Entonces, ahí te tenés que asesorar y cada caso es un mundo. Entonces, con un resumen, tenés que ser transparente sin violar la confidencialidad. Y no es tan fácil el punto. Entonces, ese sería el resumen. Tenés que ser muy transparente, tenés que mostrar y también, ¿a quién vas a comunicar? ¿Lo vas a comunicar interno o lo vas a comunicar externo? Porque una cosa es que vos comuniques internamente y digas, bueno, mira, estimados, se hizo esto, les pido confidencialidad. Y otra cosa, como decís, hay que comunicar a los stakeholders. Bueno, ¿qué comunico? Que no se hizo nada, que se hizo, viola la confidencialidad, cuido el anonimato, cuido al denunciante. Entonces, cada denuncia es un mundo, la tipología de denuncia es otro tema, quién es el denunciado es otro tema y también es cómo voy a comunicar. Así, ahí, a nivel de expertos, estamos alineados, pero no hay algo que te diga, mira, vas por acá y le pegás, porque no, tenés que evaluar punto por punto y caso por caso. Gracias, Diego. Yo creo que, digamos, uno de los temas dentro de toda esta metodología de cumplimiento o compliance para mitigar riesgos, especialmente en materia de corrupción, siendo un riesgo inherente principalmente en nuestra región, eh, digamos, tenemos que tener claridad. Mónica ha hablado muchísimo del panorama, el panorama de saber dónde estamos. Eh, Esto me lleva, Mónica, a preguntarte cómo si una organización tiene presencia en diferentes países de la región denominadas multinacionales y estoy gestionando el mismo riesgo que se denomina corrupción en diferentes jurisdicciones realmente, ¿qué estándares, tú mencionabas en tu intervención los estándares ISO, pero qué normativas internacionales se deben de tomar en cuenta? eh,
las organizaciones para asegurar realmente este cumplimiento y este estándar unificado en las diferentes jurisdicciones. Eh, Además de las ISO, ¿hay otras o las ISO son las que recomiendas seguir? ¿Cómo nos recomiendas hacer ese panorama regulatorio de qué aplica para poder gestionar correctamente un riesgo de esta naturaleza? Sí, esa también es otra cuestión más interesante. Primero, resolver la nacional y luego la internacional. Porque los estándares internacionales, muchas de las empresas internacionales siempre llevan ya sus estándares. Y entonces es A, es B, es C, es D. Sí, pero ya te diste cuenta que en el país no está permitido el A o el B. Y ahí entonces tendrían que hacer, para eso sí está el de cumplimiento. Ahí esa es una tarea muy buena para el de cumplimiento. Ahí el de cumplimiento lo que tienen que hacer es, a ver, tengo mi estándar internacional, el que quiere, el que está preocupado, el tone of the top en la parte de corporativo. Ok, ya tengo mis lineamientos A, B, C y D, porque además ahí ya debió haber hecho todo un trabajo en donde eh, puso a lo mejor los ISOs, el ACFE, las leyes nacionales de donde está el corporativo. De ahí entonces se tienen que bajar al nacional y todavía con sus excepciones, porque no todo le aplicaría. Una vez que hace una limpieza y dice, ok, esto es para el corporativo, porque no todo el mundo trae el corporativo, a lo mejor yo nada más veo puros ventas aquí en México. Ah, entonces tengo que bajarlo de ventas. ¿Cuál es la parte ética, no? Entonces, de ahí, entonces ya me voy a cada país y voy viendo, hago mi mapita, o sea, saco mi mapita y yo digo, ¿este sí le aplica a México? No. ¿Sí está permitido tener líneas de ética? Sí. ¿Está permitido, no? ¿Está sancionado si yo cometo actos de corrupción? O sea, sí, pero para funcionarios públicos. Ah, entonces no para México, no para en terceros. Ok. Ahí es donde yo voy haciendo mi mapita y yo voy diciendo para este país. Ahora me voy para Argentina. Argentina sí lo tiene, este sí lo tiene. Ahí sí castiga, entonces ahí sí previenes, tienes que prevenir. Y de ahí me voy a Colombia, Ecuador, de todos los demás. Una vez que ya se tiene todo ese mapa, entonces primero debe de entrar la parte internacional. ¿Qué leyes son las que me van a aplicar? Por ejemplo, FCPA. FCPA me dice desde Estados Unidos que todas las empresas que coticen en bolsa, que tienen representaciones en otros países, sí o sí deben de cumplir con la normativa. Entonces me voy primero a lo que le aplique al corporativo. Una vez que ya entendí que le aplica, entonces me voy hacia abajo. Y de ahí entonces yo ya me voy, digo, por México. ¿No? Estoy hablando de México. México tiene la ley de administrativa, porque además yo vendo servicios al gobierno. Ese es otro tema, también ahí. Ahí lo voy a poner puntito porque eso tendría que ser hasta otra plática. Tiene de gobierno, entonces ahí ya tengo la denuncia que a lo mejor estoy haciendo actos de corrupción con los del gobierno. Ah, pues fíjate que aquí en México sí tenemos la ley de responsabilidad administrativa de servidores públicos. Ah, entonces también y ahí otra vez voy bajando y haciendo ese mapita. Y además te vas a ir descubriendo, hagan un mapa general. No se requiere de tanto. Algunas empresas o corporativos grandes ya los traen, ya tienen sus propios estándares. Ahí ya nada más es hacer guías. Ahora, hay muchas cosas. Primero estarían las leyes que les digo, las que les aplica. Estarían los ISOs, que son estándares internacionales. Yo ya sé que ese ISO me va a decir para todo el mundo el mínimo que deben de tener y yo lo voy a hacer. De ahí lo tropicalizo y digo, para México sí está, para Ecuador. La idea es que todo Latinoamérica, si se fijan, todos los esfuerzos que se está haciendo desde el gobierno, es que se tengan leyes homogéneas, leyes donde tengamos, ¿no? Como esto de los actos de corrupción, todos los países de Latinoamérica tenemos uno que si bien no está como penalizado todavía, pero sí te dice, aguas, no puedes hacer actos de corrupción. Entonces ahí deberíamos de nada más tener esas guías, las leyes. Primero vete a las leyes, luego a los ISOs, los estándares, todo lo que te dice los estándares. Luego yo me iría a la parte de ACFE, por ejemplo, ya lo mencionó Luis en un principio. ACFE, ahí también hay ciertas guías y dicen, a ver, mira, no, lo mínimo que debes es más, tomen el reporte de las naciones donde ahí menciona todas las estadísticas y todo eso. Y ahí yo me voy a decir, mira, aquí dice que auditoría las mejores prácticas para desarrollar investigaciones
serían, fíjense, desde nada más la pura estadística, desde cómo se detectan los fraudes. Y ahí yo diría, aquí dice que línea de ética comprada, ok, ya la tengo implementada. Luego, la auditoría interna, perfecto, ¿tengo? ¿Sí está implementada? No, entonces ahí algo tan sencillo que los de cumplimiento es nada más entender en dónde están, hacia dónde bajamos, tus leyes, ISOs, las instituciones como también auditoría interna, ACFE, que es la de fraudes. Hay otras también más internacionales chiquitas donde también te dicen los estándares de anticorrupción. Todos estos nada más es ponerlo. Ya las tenemos, ya nada más es que ponerlo. Y eso sí es una tarea titánica, porque si lo vas a traducir desde arriba hasta abajo, tendrás que hacerlo poco a poco y que no se te vaya, porque en el transcurso del tiempo te vas a dar cuenta que hay hoyos o que van cambiando. Recuerden que todo esto es dinámico. Hoy Diego mencionó cómo va a funcionar. A lo mejor ya mañana alguien más le dice, oye, no, yo quiero que me pongas otra pestaña y quiero que le incluyas otra cosa porque esto no es suficiente. U otros van a decir, oye, esto está demasiado, o sea, no más ponle aquí dos, tres cositas sencillas. Es dinámico, todo es dinámico. Así como ya la inteligencia artificial ya nos llegó, también los pillos van creciendo, son más hábiles. Y lo que tenemos que hacer es ya tener un pensamiento ahí como un poquito ahí de pensamiento malicioso y saber en dónde lo va a hacer. Eso yo creo que es también otra clave. Dos cosas que yo les diría ya de clave, porque ya estamos en tiempo, es eh, piensen un poco como el delincuente, malosamente, piensa como un delincuente, ¿cómo podrías llegar? ¿No? Para que también estés como cubierto, estés consciente. Si no lo tienes cubierto, pues estás consciente de que te pueden llegar. Y dos, usa tu intuición. Para esta de las investigaciones es usa tu intuición, no necesitas hacer como el Ya lo gran saben. experto, solo nada más como, esto no me suena. A ver, ya vi a Paola, su actitud, esto no me gusta. Diego, ahora tampoco no exageremos, ¿eh? A ver, eso de Diego ya tiene aquí, quiere decir que no está queriendo decir, ay, tampoco, relájense, nada más es tener esas cosas tan sencillas, cosas muy, muy pequeñas. Y además ya en la presentación que les vamos a compartir, ahí ya viene. Ahí vienen muchos de los buenos tips de las mejores prácticas. Así, muchas gracias. Y ya no Super dejamos Mónica. hablar, Luis. Super Mónica, muchísimas gracias. Al final es saber armar el rompecabezas en el momento en el que estamos para las diferentes temáticas que hemos visto hasta la fecha. No quiero dejar de preguntarle a Luis porque lo tenemos ahí muy calladito en los últimos minutos, pero eh, hablaba mucho en su intervención y sobre todo basaba en la práctica. Eh, Tal vez, Luis, nos puedes contar un poco, con esta intervención vamos a terminar las preguntas directas y por último voy a solicitar que me hablen desde la experiencia, pero ¿qué métodos pueden utilizar, digamos, las organizaciones para terminar esa ruedita que mencionaba Mónica, que yo enfaticé luego, que es monitorear y evaluar realmente si el programa que yo implementé, estas buenas prácticas que saqué del webinar, de riesgos de corrupción me están sirviendo? ¿Qué puedo realmente implementar dentro de mi organización para evaluar continuamente la efectividad de mi programa de compliance anticorrupción? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué indicadores de desempeño realmente son los más relevantes que nos permitan atender con prontitud y con buena medición todo esto dentro de la organización? Gracias, Paola, pero bueno, la verdad yo feliz del poder escucharles a mis colegas, a Mónica, a Diego, encantado. Siempre se aprenden nuevos temas, se repasan muchos temas que hemos venido escuchando y la verdad es muy valioso. Les felicito por la iniciativa y el poder estar presentes en este conversatorio. Bueno, y adelantarnos y estar un paso adelante es lo que se necesita. Necesitamos una vigilancia constante para poder tener un adecuado proceso de monitoreo como tal. Y ahí hay algunos temas que ya lo hemos ido diciendo, hacer auditorías internas y auditorías externas. Hay que revisar periódicamente, tanto por el personal interno como por auditores externos, qué se está haciendo. Si los empleados saben que no hay revisiones, que nadie los supervisa, que nadie los monitorea, por supuesto está más tentado a cometer actos de corrupción. Hay que realizar revisiones continuas como tal.
Hay que realizar procesos de monitoreo de las transacciones y usar la tecnología. Sí, la tecnología en este momento nos está ayudando muchísimo, pero tenemos que tener un proceso de supervisión de esa tecnología. Hace algunas semanas leía que el Instituto de Massachusetts ya había identificado que la inteligencia artificial está mintiendo. Entonces, tampoco podemos ahondar en que la tecnología es la clave para hacer ese proceso de monitoreo y debe haber una supervisión del mismo. Establecer los KPIs. ¿Qué KPIs en particular debería revisar? Pues primero, ¿qué porcentaje de empleados están capacitados? ¿A cuántos empleados los he capacitado en este mes, en este trimestre? ¿Qué empleados han pasado o han entendido las capacitaciones que les estoy dando? ¿Cuáles son los números de denuncia recibidos? ¿Qué reportes hemos recibido y qué tiempo de respuesta he tenido para esas denuncias recibidas? Incluso cuáles denuncias se han sido atendidas y cuáles no han sido atendidas. Qué importante es el que si recibir una denuncia como empleado sepa que fue atendido. Ya lo mencionaba Diego, el peor proceso que se puede tener en un canal de confianza, en un canal de denuncia, es que si comienzo a hacer denuncias, los empleados sepan que no existe nada, que no ha pasado nada. Las evaluaciones de riesgo, tenemos que evaluar constantemente el tema de riesgos, los controles implementados, cuáles controles nuevos han implementado, cuáles han sido mejorados, cuántas auditorías he realizado en el periodo, qué iniciativas ha tenido la alta dirección, qué acciones ha tomado la alta dirección, es otro de los temas que debemos tener. ¿Cuántas evaluaciones a proveedores hemos tenido? ¿Con qué frecuencia lo estoy haciendo? En las evaluaciones a proveedores puede darse el caso de que, ok, tengo un proceso de due diligence para mis proveedores, pero todos pasan, todos cumplen. ¿Qué está sucediendo? Ese es un indicador que tengo que comenzar a evaluar. O sea, realmente todos los proveedores con los que estoy trabajando no tienen ningún tema de narcotráfico, un tema de lavado. La frecuencia de la comunicación también es otro indicador, así como la revisión y el monitoreo como tal de los diferentes temas. Otro aspecto que debemos siempre tener en cuenta es revisar y actualizar nuestras políticas. No pueden ser políticas estáticas. Siempre tenemos que asegurarnos de que nuestras políticas estén constantemente actualizadas. El tema del mapa de calor, lo mencionábamos hace un momento, no es un mapa de calor estático, siempre tiene que ser mejorado. Los riesgos cambian, los mismos riesgos que los veíamos hace un año ya no existen en este momento o ya no son gestionables en este momento porque hay riesgos diferentes, las personas cambian, las áreas cambian, los procesos se actualizan. Debemos de hacer procesos de capacitación continua. El tener un empleado capacitado siempre al día es fundamental. El hacer procesos de benchmarking también es otro aspecto que ayuda al monitoreo. En BDO realizamos procesos también en temas de lavado de activos. ¿Qué hemos visto? Que los oficiales de cumplimiento tienen conversaciones con sus pares desde diferentes industrias y comienzan a ver qué mejoras se pueden hacer dentro de sus organizaciones o incluso comienzan a recomendar al ente de control ciertos aspectos de mejora. Y uno de los aspectos más importantes también es hacer procesos de informes y transparencia. Se tiene que tener un registro claro y debe tener el empleado acceso a esos registros, debe saber cómo se está realizando este proceso de monitoreo e incluso reportar constantemente los informes como tal. Excelente, Luis, muchísimas gracias. A todas las personas que continúan poniendo preguntas en nuestro chat, de verdad un agradecimiento. Por favor, déjenos saber su correo electrónico a donde quisieran que les contestáramos a las preguntas, que sin duda no nos va a dar tiempo en este tiempo asignado para hablar de los riesgos de corrupción, pero que podríamos pasar Diego, Mónica, Luis y yo platicando durante todo lo que resta del 2024 en realidad. Pero realmente llegamos al final de nuestro webinar sobre cómo gestionar el riesgo y la corrupción dentro de la empresa. Realmente ha sido un honor para mí poder moderar esta sesión y contar con la participación de nuestros excelentes panelistas y de ustedes, más de 200 personas que nos acompañaron hoy. Su interés y compromiso con este tema tan crucial demuestra la importancia que le damos todos a la integridad y la transparencia en el ámbito empresarial. Sus preguntas y comentarios han contribuido a una discusión absolutamente dinámica y constructiva y los insto a que continúen así.
Esperamos, por supuesto, de parte de los panelistas y de Guate Íntegra, que esta información y las ideas compartidas durante el webinar les haya sido de gran utilidad en sus respectivas organizaciones y sus puntos de acción realmente. Los invitamos a seguir participando a futuros eventos y mantenerse en contacto con nosotros para cualquier consulta o apoyo que puedan necesitar en el ámbito de gestión de riesgos y la lucha activa contra la corrupción a través de la creación de culturas éticas, que como se dieron cuenta en el webinar, conlleva mucho esfuerzo detrás y sobre todo el interés y ese liderazgo que se requiere en cada una de las organizaciones. Muchas gracias nuevamente a todos por su presencia y participación. En nombre de Guate Íntegra, Cámara de Industria y la colaboración de BDO, les damos las gracias, les deseamos un excelente día y mucho éxito en esos esfuerzos por contribuir con organizaciones más éticas y responsables. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias a todos.